Quiero dar mi saludo muy especial y ante todo agradecer al Señor esta hermosa oportunidad que Él nos brinda de estar congregados a través de este medio. Me alegra muchísimo verlos, estimados pastores, esposos, bueno, los que puedo ver. Y gracias a Dios por este propósito tan especial en favor del pastor y su familia. Quiero dar mi saludo también muy especial a cada esposa del pastor, bueno, si hay hijos ahí reunidos, qué bendición saludar a todas las hermosas familias que han dedicado su vida a servir al Señor. Y también quiero dar mi saludo muy especial a su supervisor, al hermano Jaime Larraondo, también al presbítero de familia, al hermano Samuel Esterilla y bueno, cada uno de los directivos del distrito. Un saludo muy especial al equipo de trabajo del Comité Distrital de Familias, su red de familia. Qué bendición ver esta hermosa labor. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo, amén, vamos a aprovechar el tiempo. Eso es un tema muy interesante, de hecho muy amplio también, pero que sé que Dios nos va a dar aquello que estamos necesitando, amén, para beneficio nuestro, de nuestras propias familias. Y tenemos entonces ese tema, la importancia de la inteligencia emocional en el pastor y su familia. Así que, como decía el hermano Samuel, vamos a tener un espacio porque pues son temáticas que nos inquietan mucho, que generan muchos interrogantes y bueno, tenemos la oportunidad de preguntar, de también dar nuestros aportes. Tenemos también precisamente el chat de Zoom que también nos sirve muchísimo para poner allí algunos apuntes. Y también ustedes pueden aprovecharlo para hacer algunas preguntas que de pronto en el momento de la conferencia se vayan generando. Y luego que terminemos de abordar el tema, pues vamos a tener ese espacio para responder las inquietudes, las preguntas, para compartir también aquellos aportes sumamente valiosos. Amén. Bueno, vamos a tomar la palabra del Señor. Quiero invitarles a que leamos el libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19, que a la letra dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Bueno, eso es un versículo que nos ilustra muchísimo acerca de este tema desde el orden de la palabra de Dios. Y bueno, quisiera como recordar, porque creo que todos hemos oído, hemos aprendido, hemos escuchado acerca de esta temática y nosotros mismos la vivenciamos porque hace parte de ese manejo emocional humano, sino que el tener claridad frente a ese proceso, a esa facultad que Dios nos ha dado de experimentar las emociones, nos va a ayudar mucho al manejo. No podemos manejar aquello que desconocemos, ¿cierto? Entonces, conocer un poco más acerca de esa dimensión emocional del ser humano nos va a permitir que podamos tener un adecuado manejo y ante todo que podamos ver esos principios de Dios, ¿no? Que los cuales Él nos orienta para poder saber direccionar nuestras emociones en el propósito con el cual el Señor las ha diseñado, con el cual el Señor nos las dio. Amén. Entonces, sí es importante que tengamos como que recordemos y aclaremos algunos conceptos claves de lo que tiene que ver con precisamente este tema. En primer lugar, debemos reconocer que somos seres emocionales, ¿sí? A veces se tiende como a visualizar o a creer que las emociones es algo como algo negativo, como algo malo, ¿cierto? Como algo que yo tengo que tener siempre, digamos, muy bajo control, porque es algo que se puede, ¿cierto? Que más bien es negativo. Y aunque es algo que debemos dominar como otros aspectos de nuestra vida humana, no necesariamente es porque sean en sí mismas negativas, sino que si no se saben direccionar, si no se saben manejar, pues obviamente pueden llegar a desbordarse en como otros aspectos de nuestra vida, pero que en sí mismas tienen un propósito de bienestar y contribuyen precisamente a ese desenvolvimiento de nosotros como seres humanos. Y es lo que nos permite darle sabor a la vida, ¿sí? Las emociones son como ese componente que nos permiten saborear la vida y poderla sentir. Y por eso las emociones son base del sentimiento, del sentir del hombre. Y pues están muy relacionadas con nuestra capacidad pensante y de acción, ¿cierto? Con nuestra voluntad. Entonces, en primer lugar, reconocer que las emociones son un recurso humano dado por Dios, que Dios nos hizo seres emocionales,
Sí, eso es algo que uno no se puede quitar. Alguna vez un hermano me decía, y bueno, como soy psicóloga clínica, me decía, hermana, ¿qué hago? Es que yo necesito una terapia, ¿cuánto me cobra? ¿Cuántas sesiones vamos a tener que pasar? Porque yo lo que quiero es nunca más volverme a irar. Entonces yo le dije, ¿ese es su objetivo, nunca más volverse a irar? Me dijo, sí, ¿y por qué quiere hacer eso? Entonces me decía, porque cuando yo me airo, ya pues él era un hombre que ha sido militar. Entonces él decía, la gloria sea para el Señor, hermana, yo he cambiado mucho, pero cuando yo me airo en mi casa, yo golpeaba a mi esposa, a mis hijos, acababa con todo. Dijo, pero ahora que he conocido al Señor, pues he cambiado mucho, pero aún me airo, hermana, y pues ya no le pego a mi esposa, pero a veces en la ira sí la lastimo con mis palabras. Y en vez de como volcarme a ellos como lo hacía antes, pues termino acabando con el televisor, con las cosas de la casa. Entonces lo que yo quiero es nunca más volverme a irar. Y yo le dije, bueno, la única solución para eso es morirse. Entonces él se quedó viéndome y me dijo, hermano, ¿se está hablando en serio? Y yo le dije, sí, muy en serio, porque las emociones son innatas, o hacen parte del repertorio con el que Dios nos diseñó y eso no es algo que se pueda quitar. ¿Cuál es su problema con la ira? Entonces él me decía, pues lo que hago cuando me airo, eso es lo que usted tiene que resolver. Eso es lo que está bajo su control, pero dejarse de airar, no. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no qué. El problema no es que uno se aire, ¿cierto? Que es una emoción, no es la única. Y a veces la misma ira la vemos de manera negativa, tan negativa que queremos que desaparezca de nosotros, ¿sí? Quitarla, no volverla a experimentar, pero todas las emociones tienen un propósito no solamente de supervivencia, por eso son innatas, son fundamentales para la vida del ser humano, porque nos ayudan a sobrevivir. Entonces, cuando le decía el morirse es la única solución para que usted nunca más se vuelva a girar, pues él decía, no, ¿cómo así? Porque creemos que es algo que podemos quitar. Entonces sí es importante entender, por eso la Biblia dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo, es decir, el Señor está yendo ¿a qué haces tú cuando te airas? El problema no es que te aires, el problema es que peques, el problema es que te dejes llevarte la ira y que no tomes control, rienda sobre esto y dejes que esa emoción te domine y termines entonces pecando y dando lugar al enemigo. Hay otro texto de la palabra de Dios que dice, quítense de vosotros toda ira. Entonces diríamos, entra como en una contradicción, ¿cierto? La palabra y no es así. Está la ira como emoción innata, que ahora vamos a explicar un poco acerca de las emociones, eh, y está el estado permanente, porque ahora que expliquemos qué son las emociones, pues usted va a tener un poco más de claridad sobre este tema. Pero la emoción en sí misma es rápida, es una reacción. Y la forma en que procesamos esa emoción se vuelve en un estado emocional más permanente, ¿sí? Es lo que se convierte más en sentimientos y ya una elaboración de ese impacto que nos genera algún estímulo y que genera una respuesta emocional, que es lo que tenemos que entrar a procesar y a manejar, ¿sí? Entonces, cuando la Biblia dice, quítense de vosotros toda ira, es ese estado emocional permanente al que tú ya te acostumbraste, al que tú ya elegiste, y a todo momento estar airado, discutiendo por todo, y hablemoslo en el plano familiar, dando cantaleta, sermoneando a toda hora. Es cuando tu estado continuo emocional, tú lo mantienes en un estado de enojo, por todo te disgusta, ¿sí? Entonces tenemos al papá gruñón, a la mamá cantaletosa, ¿cierto? Al hijo que está todo momento como un limón, así todo agrio y todo mostrando mala cara y todo se disgusta. Y bueno, ahorita vamos a ver unos aspectos importantes de las emociones para comprender muchas de nuestras reacciones. Pero en torno a esto, la Biblia ahí se está refiriendo es cuando tú eliges y decides estar en ese estado permanente. Entonces el Señor dice, quítense de ustedes toda ira. Es decir, ¿por qué tienen que estar enojados a todo momento? ¿Por qué deciden tomar todas las cosas de esa manera? O sea, ya es un estado más permanente, pero la ira como emoción es innata, no la podemos quitar, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poco de qué son las emociones. Las emociones son ese repertorio que Dios nos da, hacen parte de una dimensión del ser humano. Y sabe que lo hermoso, que Dios es un ser emocional, porque el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué se habla en la palabra acerca de Dios como ese ser emocional? Porque Él nos hizo imagen y semejanza de Él. Amén. El Dios que se aira. ¿Dios se aira? A ver, ustedes me van a ayudar, vamos a ayudar porque estamos en un taller, ¿cierto? Emociones que vemos en Dios. ¿Quién me ayuda? Pastores, esposas de pastores.
Emociones que vemos en el Señor, que el Señor nos demuestra a través de su palabra. La tristeza. Tristeza. Ay, el Señor también se entristece, pastor, ¿sí? Alguno dirá, pero que el Señor se entristece. Claro. Cuando la Biblia habla de contristar al Espíritu Santo, contristar traduce entristecer. Dios se entristece, claro. Gracias, hermano Samuel, fue el que habló así por aquí. ¿Quién más? A ver, No, Juan otras Carlos. emociones. Dolor o amor. Dolor y amor. Dolor. Muy bien, el Señor siente compasión al ver las multitudes. Hay un dolor en el Señor, claro que sí, y eso tiene un sentido emocional. Bien, ¿qué más vemos? Expresiones de emociones en Dios. Hermana, Dios le bendiga. La Biblia dice que el Amén. Señor se reirá de ellos. O sea que el Señor también se ríe, ¿no? Sí, Señor, y la risa pues tiene un componente de primacía en la alegría, pero también se combina con otras emociones, ¿cierto? Y tiene que ver también eh, con satisfacciones frente a situaciones, con indignación, ¿sí? O sea, las emociones se mezclan entre sí. Muy bien, gracias, pastor. ¿Quién más nos aporta otras emociones que vemos expresadas en Dios? La preocupación. Sí, cuando vio la multitud, sintió compasión y dijo, a la verdad, la mesa es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor que envíe obreros, o sea, como esa preocupación de ver la gente, sí, el dolor, la gente en su pecado. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Jesús lloró, por aquí nos están escribiendo por el chat, familia Chaparro, Pastor Pablo. Jesús lloró, ese texto tan corto de la Biblia, pero de tanta enseñanza, de tanto mensaje, porque a veces nosotros el no reconocer las emociones y creer que es que sentir emociones es pecado, no es así. Eso se parte, mire que el Señor lo vivió en su humanidad. Y uno se pregunta en ese contexto de ese texto, donde el Señor estaba allí y él sabía que iba a resucitar a Lázaro, él podía haber dicho, no, pues estén tranquilos, no lloren, pero cuando él ve a Marta y a María llorando y a los judíos que estaban con ella, dice que se compungió en su corazón, se estremeció, vivió el dolor, lloró sabiendo que lo iba a resucitar, pero como humano ante la impotencia humana de la muerte, ante el dolor de una pérdida. Y cómo fue la expresión de Jesús en ese momento del dolor y de la identificación que él hace del dolor humano con los que estaba allí, que la palabra relata, mire cómo le amaba, o sea, no fue, ay, es que el Señor Jesús se le salió una lagrimita, fue una expresión de dolor ante esa pérdida, aunque él sabía que como Dios lo iba a resucitar, pero el Señor se permite vivir el dolor y valida esa experiencia emocional ante la pérdida que está viviendo Marta, María y los judíos que los acompañaban. Entonces es un texto maravilloso. Entonces, algunos creen que ser espirituales es nunca llorar, nunca entristecerse. Claro que todos nos entristecemos, ¿sí? Son las experiencias emocionales que vivimos y que nos permiten significar la vida. Muy bien, angustia. ¿Sí? El Señor experimentó todos esos estados emocionales, todos esos sentimientos como humano, así que es importante naturalizar la emoción, no satanizarla ni darle un componente de maldad, sino que en sí es un recurso que Dios nos ha dado para poder experimentar la vida, para darle sentido, por eso es la base del sentimiento, del sentir del ser humano, toda esa respuesta emocional. Muy bien, el Señor Jesús, y bueno, aquí nos quedaríamos contemplando esa expresión emocional de Dios aún en su manifestación en carne, como Dios también, obviamente, claro. La indignación, el enojo cuando entra al templo y dice, pero ustedes, ¿por qué han hecho esto de un comercio? Y el Señor se indigna, y en muchas, cuando los discípulos cogieron a los niños, ¿verdad? Quítenlos, que no molestan al maestro, ellos creyeron hacer bien, ¿cierto? Con esto, pero el Señor se indigna y dice, ustedes, ¿cómo? Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, o sea, ¿cómo les ocurre hacer eso? No, Señor, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces, la indignación, ¿cierto? El enojo. Muy bien, Dios siente celos por su pueblo, es decir, toda esa parte de la base de las emociones, pero también en esa conformación de esos sentimientos, ¿no? Entonces, vamos a recordar, porque es un recorderis, vamos a darnos cuenta que sí sabemos, pero no hemos integrado esa información a nosotros y por eso es importante tenerla muy clara para saber
cómo funcionan nuestras emociones y cómo hacer un adecuado manejo de las mismas. Tenemos las emociones, vamos a ver, todos conocemos sobre las emociones, ¿sí? Pero vamos a irlo como organizando de una manera mucho más comprensiva. ¿Cuáles son las emociones? A ver, ¿quién me ayuda por el chat o abre su micrófono? Ayúdeme. ¿Cuáles son las emociones básicas con las que contamos los seres humanos? Ya hemos mencionado muchas, pero vamos a hacerlas, vamos a enfatizar. Alegría. ¿La qué? La alegría. Muy bien, la alegría. Yo creo que esa es la emoción que a todos nos, ¿cierto? Con la que más nos sentimos identificados y nos gustaría vivir en ese estado permanente, pero necesitamos también todas las demás emociones. La alegría, muy bien. ¿Qué más? El enfado, la tristeza. La tristeza, muy bien, la tristeza es otra emoción. Entonces tenemos la alegría, la tristeza y el enfado es una elaboración de una emoción básica. ¿Cuál será? La ira. La ira, muy bien, porque vamos a distinguir entre emociones y sentimientos. Entonces tenemos la alegría, la tristeza, tenemos la ira, tenemos el miedo, muy bien, el miedo es una emoción que también es base de muchas expresiones, por ejemplo, de la angustia, ¿sí? Es una forma en la que la emoción se expresa y se elabora, ¿cierto? A modo de angustia, o sea, lo que estamos hablando es de las emociones básicas, de las cuales se desprenden otro rango de las emociones que tiene que ver esa elaboración que hacemos a partir de ahí, que conforman todo lo que son los sentimientos, que ya son más elaborados y son estados más permanentes, a diferencia de la emoción, que es más de corta duración y es la primera reacción que tenemos ante lo que nos impacta. Entonces, recordemos, tenemos la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, ¿qué más? Bueno, los teóricos hablan de 6 emociones básicas, poco más bien conversadas y reconocidas. Una es la aversión, ¿cierto? La aversión, esa capacidad de rechazar que se combina con la ira y la indignación, ¿cierto? Entonces, recuerden que las emociones que estamos mencionando básicas son básicas para la supervivencia del ser humano. Entonces, esa capacidad todas estas emociones nos protegen, preservan la vida, ¿sí? Y la aversión nos ayuda a evitar el peligro, ¿sí? Nos lleva a rechazar aquello que no es benéfico para nosotros, que no nos genera bienestar, ¿sí? Y eso protege la existencia humana. Y tenemos la sorpresa. El desprecio es una elaboración, muy bien, hermano Samuel, es una elaboración de estas emociones. Se combina la ira, se combina, por ejemplo, la aversión, ¿sí? La sorpresa, la capacidad de sorprendernos, ¿sí? Nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Esa capacidad de sorprendernos es una emoción básica para la supervivencia, ¿sí? Entonces se hablan de 6 emociones básicas, recordemos: la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la aversión y la sorpresa, que es esa capacidad de sorprendernos, ¿cierto? De impresionarnos, ¿sí? De admirar lo nuevo, ¿sí? Eso es muy importante y fundamental para la existencia humana. Entonces, con estas 6 emociones básicas, ¿qué vamos a comprender? Que la emoción precisamente es un repertorio que Dios nos da para que tiene el fin de ayudarnos a la supervivencia, de experimentar, de darle sabor a la vida, ¿sí? de tener toda esa expresión y sentir la vida. Es gracias a ese repertorio emocional. Hay zonas en nuestro cerebro que se activan ante la expresión emocional. Y hay una zona de nuestro cerebro que es, digamos, predominante en el manejo emocional, que es el sistema límbico. El sistema límbico está en el centro de nuestros hemisferios. Todo lo que nos llega del exterior pasa por ese sistema a la corteza cerebral para dar respuesta a esos estímulos, es decir, siempre pasa por el canal emocional. Por eso es tan importante conectar la emoción con la razón, ¿sí? Que ahí es donde a veces está el quiebre de la falta de un adecuado manejo, porque el manejo de las emociones está en esa zona donde también está lo instintivo, está esa parte, digamos, mucho más instintiva nuestra, y si nosotros no pensamos, no manejamos nuestras emociones, sino que reaccionamos tal como nos llegan, entonces estamos trabajando más esta zona de nuestro cerebro y estamos reaccionando de manera impulsiva. Entonces, por eso tomábamos este texto de la palabra de que todo hombre sea pronto para oír, ¿cierto? Tardo para hablar y tardo para irarse. Dice, procese primero la información aún emocional.
Entonces, toda la información que llega a través de nuestros sentidos, externa y aún interna, estímulos internos, van a pasar por ese sistema límbico, por esa zona emocional, a la corteza cerebral, donde es procesada con todas nuestras capacidades mentales, ¿cierto? El orden de pensamiento, toda esa capacidad de raciocinio. Y todo lo que allí se procese y salga como respuesta vuelve a pasar por ese sistema límbico, ¿sí? Entonces lo emocional es algo inevitable, es algo que no podemos decir, yo me quito esa parte emocional como ser humano, Señor, quítamela, que muera, no, porque tendríamos que morir. Entonces se trata precisamente de reconocer que es un repertorio dado por Dios para nuestra existencia y que es lo que nos permite darle sabor a la vida, ¿sí? Experimentarla. Entonces no son negativas en sí mismas, en ninguna manera. Va a depender cómo nosotros las procesemos. Entonces, la emoción en sí misma, estas emociones que hemos mencionado, son respuestas rápidas, reacciones que nosotros los seres humanos tenemos frente a todo estímulo que nos llega, ¿cierto? Interno o externo. Esa primera reacción es una respuesta emocional que nos dice tienes que procesar esto, ¿sí? Te genera ira, te genera alegría, te genera tristeza y necesitas procesar esto para saber responder, pero si yo no lo proceso voy a ser impulsivo. Ay, hermana, a mí me dio mal genio, entonces yo grité a mi esposa y le tiré el cucharón, dice la mamá al muchacho, por el que me dio mucho mal genio. Reaccionaste de manera impulsiva. Apenas experimentaste la emoción de ira, no la procesaste, sino que lo que hiciste fue reaccionar de manera impulsiva ante eso que experimentaste, pero no lo reflexionaste, no lo consideraste, ¿sí? Tengo ira, no me gustó lo que mi hijo, me enojé, lo que mi hijo me dijo, pero uy, me provoca, como dicen algunas mamás, coger este cucharón y tirárselo, pero cuando tú reflexionas en eso, tú dices, no está bien, es decir, por eso la palabra de Dios dice, haces bien, le dijo a Jonás el Señor, en enojarte tanto, mira la manera en que te estás dejando llevar por esa emoción y no la estás procesando. Es decir, vale que te indignes, vale que tengas razones por las cuales te disgustes por esto que está sucediendo, pero haces bien en enojarte tanto, en dejarte llevar tanto de eso y no reflexionar y reaccionar como estás reaccionando. Entonces, la emoción es algo rápido, ¿sí? Por eso no podemos dejarnos llevar por la emoción, porque ya pasa rápidamente. Por eso cuando nosotros nos enojamos y reaccionamos, tan pronto nos enojamos sin procesar lo que estamos pensando, sintiendo, integrándolo y haciéndolo de una manera mucho más, digamos, elaborada y que realmente lo que respondamos ante eso que nos impacta sea algo que edifique y no que destruya. Entonces, por eso muchas veces después digo, yo, ¿por qué dije eso? Yo no debía haber dicho eso, yo no debía haber dicho eso a mi esposo, a mi esposa, yo no debía haber reaccionado así con mi hijo. Después, cuando pasa ese impacto de la emoción, entonces ya el pensamiento toma nuevamente el control y tú dices, ¿qué fue lo que hice? Yo no debía haber dicho eso, sí, me enojo, pero no justificaba mi reacción, ¿cierto? La forma en que respondí. Entonces, es muy importante entender que la emoción es algo rápido, algo momentáneo, pero que yo debo procesarlo. Y la manera en que lo proceso es lo que ya consolida una forma de sentir, es decir, los sentimientos. Hay sentimientos positivos y hay sentimientos negativos. Las emociones en sí mismas no son positivas ni negativas. Alguien diría, no, la ira es algo negativo, lo positivo es la alegría, ¿cierto? La tristeza es algo negativo. No, todas las emociones tienen un carácter recursivo para la vida, son positivas en sí mismas. ¿Me hago entender? Airarnos es necesario para poder salir de zonas de confort. La ira es el impulso que nos da la agresividad, el espíritu de lucha en la vida, porque a veces connotamos la ira como emoción, como algo negativo. No. La ira es un impulso de supervivencia, el espíritu de lucha, lo que nos saca de la zona de confort, lo que nos lleva a crecer, a movernos y avanzar. Cuando algo nos disgusta, nos invita a salir de la zona de confort, a mejorar esa relación, a mejorar el trato entre nosotros. La ira es ese impulso, ese espíritu de lucha, por así decirlo. Es positivo, lo que pasa es que si yo lo elaboro de manera negativa, se puede convertir en un sentimiento, o ya en la elaboración que yo hago ante una reacción de ira, puedo, digamos, procesarlo de manera negativa, que esa emoción se convierta en un sentimiento, por ejemplo, de rencor, de resentimiento, de frustración, de imposibilidad frente a la vida. Es que todo me sale mal, se da cuenta, yo no voy a seguir, eso para qué, uno hace el esfuerzo, todo fracasa, yo soy un fracaso, y entonces lo tomo, lo elaboro como un sentimiento negativo de frustración, de inutilidad, o hacia otras personas de rencor, de resentimiento por aquello que me causó ira en ese momento. Pero si yo lo elaboro de manera positiva, entonces
aplico el perdón, ¿cierto? Si esa persona me ofendió, estaba en un mal momento, mi esposa, mi hijo, ¿cierto? Yo también lo he hecho muchas veces, tal vez también he respondido de esa manera y aún sin ser plenamente consciente de asumir esa respuesta y ellos han pasado por alto esa ofensa, estaban en un mal momento, yo los perdono, ¿cierto? Dialogamos y resolvemos esa situación, es decir, lo elaboro de manera positiva para que no se convierta en un sentimiento de rencor o en un resentimiento, sino que más bien a través del perdón se elabore un sentimiento positivo, comprendo al otro, ¿sí? Soporto al otro, son sentimientos positivos frente a algo que me disgusta, que me incomoda del otro, por ejemplo, de mí mismo. Entonces aprendo a soportar, aprendo a ser tolerante, aprendo a ser comprensivo, ¿cierto? Es importante que entendamos que la elaboración que hacemos de esa emoción es lo que realmente se convierte en un estado más permanente de esa emoción en nosotros, ya lo que configura nuestro estado de ánimo, ¿cierto? Nuestro estado de ánimo. Entonces, los sentimientos parten de esa reacción emocional. Pero los sentimientos son la elaboración de la emoción que experimento, es decir, el sentido y el significado que les doy. Yo puedo experimentar cualquier tipo de emoción, aún la ira, el miedo, que fueran en sí mismos negativos, pero no es así. Pero la forma en que yo los elabore le van a dar ese sentido más bien positivo o negativo. El miedo, por ejemplo, hablemos un poquito de cada emoción para que entremos como a comprender ese repertorio en nosotros, ¿cierto? La alegría, pues es una emoción que nos permite darle ese sabor, ese toque, es eso que nos lleva a irradiar, a experimentar placer, ¿cierto? La alegría está relacionada mucho con el placer. Por ejemplo, la tristeza es lo que nos lleva también a sentir que hay algo que podemos cambiar, que podemos mejorar, que hay algo que podemos también enfrentar y superar. Entonces, la tristeza también le da sabor, le da sentido a lo que vivimos, lo que nos permite expresar muchas veces el dolor, la pérdida, ¿cierto? Pero esa elaboración es importante porque nos permite adaptarnos a la vida. Las emociones son lo que nos permite también a sí mismo adaptarnos de manera efectiva a la existencia humana, a las relaciones con otros, a nosotros mismos, a nuestra relación con Dios, porque también vivimos el plano emocional en todo, aún en nuestra relación con Dios. El miedo, por ejemplo, es una emoción que nos protege del peligro. ¿Sí? La reacción natural ante el miedo es huir o enfrentar. Entonces, para proteger, por eso la Biblia dice, aún desde orden espiritual, que el avisado del mal y se esconde. Entonces, no sea tan cobarde, ¿cierto? Pues si tiene a Dios, no enfrente, no. Hay cosas en las que el Señor nos dice, huye, por ejemplo, de la fornicación, huir de la fornicación. Entonces, mire que el miedo es un mecanismo de protección a través de la huida o a través del enfrentar, de acuerdo a la circunstancia. Y la Biblia nos enseña que hay cosas que debemos aprender a enfrentar y hay cosas ante las cuales debemos escondernos y huir. Entonces, ese es el mecanismo del miedo, que a través de ese recurso emocional nos permite sobrevivir, nos permite la supervivencia, no solamente en un sentido, digamos, físico, ¿cierto? Orgánico, sino también mental, también de nuestra alma y también espiritual, ¿sí? Porque las emociones no están desconectadas para nada de lo espiritual. Como les decía, la aversión es esa capacidad de rechazar aquello que es dañino, es destructivo, es peligroso, y también la sorpresa, esa capacidad de disfrutar, de tener esa expectativa de lo novedoso, la curiosidad, la imaginación, la creatividad, ¿sí? Que es darle como ese color a la vida, ¿sí? Muy importante estas emociones. Entonces, se elaboran como sentimientos cuando las procesamos. Pueden ser sentimientos, como decimos, positivos, ¿cierto? De bienestar, de cariño, de comprensión, de tolerancia, de amor, de lealtad, de ayuda mutua. Todos esos sentimientos positivos, ¿cierto? Que podemos elaborar a raíz de las emociones que experimentamos, pero también sentimientos negativos, ¿sí? Como lo decíamos, la envidia, el rencor, el desamor, ¿cierto? Todo lo que se expresa de manera negativa, que es lo que la Biblia advierte como algo que si se vuelve un estado de ánimo permanente en nosotros, no procesamos de manera productiva para nosotros, aún espiritualmente nos puede afectar, y es lo que la Biblia habla como raíz de amargura, ¿sí? Hay raíces de amargura, que quiere decir que usted ha procesado una emoción como un sentimiento negativo y ha permanecido en ese estado. Y con usted mismo, en su relación de pareja, con sus hijos, en su familia, con Dios, ha permanecido en ese estado.
¿cierto? Entonces la raíz de amargura es algo que ya toma, como dice la expresión, una raíz en usted, una forma de actuar permanente, una manera de ver las cosas, una manera de manejar esa relación. Entonces uno encuentra familias que están constantemente, no, hermano, es que con ella no se puede hablar, con él no se puede hablar, porque uno termina siempre discutiendo, es que siempre es así. Entonces no, hay que resolver eso de raíz, hay que sanar esa parte emocional que está comprometida allí a través del perdón, para que la dinámica de esa relación cambie. ¿Cómo así que nos la vamos a pasar peleando a todo momento, que no se puede hablar? Si nosotros ya nos quedamos ahí vamos a permanecer, ¿cierto? Entonces aquí no se puede hablar, aquí no se puede decir nada, porque ya configuramos las cosas de esta manera, le damos ese sentido y nos paramos desde ese sentimiento negativo. A él no se le puede decir nada, ya no se le puede decir nada, con él no se puede, pero si nosotros hacemos la oración de eso, vamos a solucionarlo, ¿cierto? Vamos a comprender qué es lo que nos está pasando y cómo encontramos una mejor forma de relacionarnos, y no le damos más lugar a ese sentimiento negativo, perdonamos, ¿cierto? Decidimos soportarnos, comprendernos unos a otros, hablarnos en mejores términos. Entonces estamos cambiando, decidimos cambiar esa forma de sentir frente a esa situación que estamos viviendo para cambiarla de manera positiva, ¿cierto? Pero eso implica diálogo, implica comunicación. Entonces el manejo emocional, cuando nos referimos a esa inteligencia emocional, todos los seres humanos tenemos la capacidad de manejar nuestras emociones, sino que necesitamos, como todas las capacidades humanas, desarrollarlas, trabajar en ellas. Entonces, ¿todos tenemos una inteligencia emocional? Pues claro que sí, Dios nos dio la capacidad de inteligencia, de manejar nuestras emociones, pero si yo no ejercito eso, pues ahí va a estar, sin ejercitarse. No, es que yo no sé, si usted necesita aprender a manejar eso, que ya tiene como repertorio, a manejar sus emociones. Uno puede justificar, hermana, pues que algunos se justifican, es que me dio rabia y ella sabe que a mí eso no me gusta y que me saca de casillas, entonces ¿para qué me sacó de casillas? No, yo no puedo darle el poder del manejo de mis emociones a otro. Tú eres el dueño de tus emociones, tú eres el que debe aprender a manejar las emociones. Tú decides si le entregas el señorío de tus emociones a Dios. Así es la cosa. Esto se trata hasta del señorío de Cristo en nuestra vida, porque hay quienes le dan ciertas áreas de su vida a Dios, pero ciertas otras no. Y por eso David le expresa al Señor un deseo que lo expresa a través de la forma en que se habla a sí mismo, porque precisamente el Salmo 103 es un diálogo interno, es un diálogo de David con su alma. Y en el alma, recordemos que el alma contiene toda la psiquis humana, las emociones, la voluntad y el libre albedrío. Y este salmo es un diálogo consigo mismo. Él está hablándole a su alma, él está diciendo, alma mía, bendice al Señor. Pero ¿de qué manera? Y todo mi ser bendiga su santo nombre, todo lo que yo soy. Y por eso termina diciendo, en todos los lugares de su señorío bendice alma mía Jehová. ¿Qué se refiere a él? Él no se está refiriendo a los gobiernos humanos ni al mundo, se está refiriendo a él mismo. ¿Y por qué todos los lugares de su señorío? Porque muchas veces hay áreas de nuestra vida que nos las reservamos para nosotros. Es que yo soy así, y usted sabe que yo soy santanderiano, que yo soy bogotano, y los bogotanos no nos dejamos, y los que, de donde usted sea, no, hermano, se trata de reconocer que como seres humanos somos necesitados de Dios y necesitamos aprender a manejar nuestras emociones desde el propósito de Dios, porque yo puedo desarrollar esa capacidad de inteligencia desde mis habilidades humanas, y usted puede encontrar mucho sobre inteligencia emocional y seguramente va a ser muy provechoso lo que podamos aprender, pero la Biblia ya nos da a nosotros una orientación muy clara frente al manejo de nuestras emociones. Y es que cuando nosotros estamos bajo el señorío de Cristo, nuestras emociones están gobernadas por Dios. Amén. Por eso la Biblia dice que Dios nos ha dado algo muy, muy maravilloso a través del Espíritu Santo, y hace parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros, y es el dominio propio. Esto trasciende a la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es la capacidad que Dios nos dio como seres humanos para manejar nuestras emociones, y debemos, como toda capacidad, hay que aprender, hay que desarrollarla. Pero el dominio propio es lo que da el Espíritu Santo a cada uno para que aprendamos a someter esas emociones al señorío de Cristo. Entonces, en las cuales ya el Señor, por ejemplo, nos decía, como hablábamos al comienzo, ustedes pueden airarse, el problema no es que se aire, no quiere decir que usted ser un buen cristiano no se va a airar, el problema es qué hace usted cuando se enoja. ¿Qué hace cuando se enoja? Examine.
se deja llevar por el impulso de esa emoción, reacciona, es que a mí me criaron así, es que las cosas son como yo digo, reacciona desde su propio ego, desde su propio yo, Señor, y es como yo diga, y aquí nadie me va a mandar, y aquí entonces vale lo que yo diga, o realmente usted ha sometido a Dios sus emociones para ser direccionadas por Dios. Entonces entendemos que debemos aprender a ser pacientes, misericordiosos, a perdonarnos unos a otros. Ese es el dominio propio que Dios nos da a través de su Espíritu. Es muy importante esto porque creeríamos que es un tema que no tiene que ver con lo espiritual, pero claro que sí tiene que ver con lo espiritual. Bueno, yo vi por ahí una manito levantada, estaba buscando por aquí, no sé si... bueno, vamos, como les dije al final, a dejar ese espacio de participación. Creo que por ahí activaron el micrófono, bien pueda. Pensé que iba a dar paso a la pregunta. Pensé que iba a dar paso. Ya. Pues, Bueno, vamos a aprovechar como para amenizar un poco la charla, pero al final vamos a dejar, entonces, y los que quieran participar pueden ir levantando sus manitos allí y para que tengamos un orden de participación apenas terminemos un poco el desarrollo del tema. Bien, pues, hermano, ¿quién no alcanzo a ver quién tiene la manito? Bueno, entonces, hermano Samuel, tenemos a alguien que nos ayude ahora a ver el orden para la participación. En contados minutos vamos a abrir como ese espacio para poder tener un adecuado manejo y todos puedan participar. Recuerda que puedes aprovechar el chat para poner allí las preguntas, aportes, porque así nos vamos nosotros retroalimentando aquí. Entonces, mis hermanos, miren, es importante que, y yo estoy como en esa parte, y ya quiero entrar como a lo práctico, porque es, como les digo, este tema es emocionante. Y es un tema de mucho aprender en todo sentido, aún a la luz de la palabra de Dios, porque la Biblia tiene una riqueza maravillosa. Es decir, nosotros, además de anhelar desarrollar esa capacidad de inteligencia emocional, porque es una capacidad que Dios nos da y debemos trabajar en nuestras emociones, y al ser conscientes que yo vivo esa emocionalidad, que no la puedo quitar ni sacar de mí, sino que Dios me dio una capacidad de manejarla, de direccionarla, yo digo, wow, entonces esto no se me va a salir siempre de las manos, o sea, yo tengo la capacidad pensante, racional, de manejar mis emociones, de direccionarlas de manera positiva, no negativa, porque me puedo ir hacia lo negativo, ¿cierto? Hacia esos sentimientos negativos, hacia ese estado de ánimo permanentemente negativo, no, puedo direccionarlo de manera positiva, pero saber que Dios, además de eso, nos dice, vea, yo les he dado a ustedes de mi espíritu. Y el fruto del espíritu precisamente tiene que ver con el dominio propio, así que tenemos un recurso que nos lleva a trascender más allá de la inteligencia emocional, que es la capacidad que Dios nos ha dado a tener dominio propio, ¿ven? Entonces, bueno, ahí ya pueden, si ustedes van a participar, pueden ir levantando la manito, que ya los hermanos nos van a ayudar con el orden de la participación. Bien, hay muchos textos de la palabra de Dios que nos ilustran frente al dominio propio y frente al manejo de nuestras emociones, que va obviamente muy en línea con la inteligencia emocional, que nos lleva a Dios a través de esa obra en nosotros, a desarrollar esa capacidad, pero a trascender desde el recurso divino, en la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, yo tengo que tener claro que a mí no me manejan las emociones. Si yo decido que me manejen y me dejo llevar por mis impulsos, eso acontecerá, pero si yo tengo claro que Dios me dio una capacidad de direccionarlas y que me ha dado de su espíritu, ¿sí?, para tener un control, para tener un dominio, y obvio que aquí se está hablando del amor, que el amor es el amor no es una emoción, parte y tiene componentes de las emociones, pero no es una emoción, ni se reduce tampoco a un sentimiento, sino es esa elaboración trascendental que los seres humanos podemos llegar a alcanzar para manejar nuestras emociones cuando nos basamos en el principio del amor, hablándolo humanamente, porque pues el amor es Dios, y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero cuando nosotros recibimos el amor de Dios, logramos trascender a este nivel, donde la expresión de nuestras emociones están direccionadas por Dios a todo eso que Él nos enseña, a ser compasivos, misericordiosos, a perdonarnos unos a otros, a todo lo que el Señor nos lleva a vivir en todo el amplio espectro de relaciones con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. ¿Cuál es nuestro prójimo más cercano? Nuestra familia. Y sabe que humanamente son con los que más nos estrellamos, con los que menos tenemos un control emocional,
Porque, por ejemplo, a mí me gusta usar mucho este ejemplo. Si usted va a hacer una fila en un supermercado, en un banco, y tiene el dedo gordo de su pie con una uña encarnada, así todo inflamado, y la persona que está delante suyo gira y lo pisa, ¿cierto? Dios mío, a algunos se les encrespa el cabello si no son crespos, ¿cierto? Se les brota los ojos, algunos alcanzan a empuñar, son reacciones fisiológicas, todas las emociones tienen reacciones fisiológicas que las sustentan, por eso debemos aprender a dominarlas, porque cuando experimentamos una emoción, yo les decía, la emoción es de corta duración, pero de un gran impacto fisiológico, todas las emociones tienen una respuesta fisiológica que las sustenta. Entonces, el control que debemos tener no solo es mental, sino también fisiológico. Respire profundo. Cuando uno se aira, nuestro sistema nervioso se pone en actividad, el corazón late más rápido, la respiración se agita, lo mismo que ocurre con el miedo. Entonces, mire todo lo que hay que dominar, todo lo que hay que manejar. Entonces, seguramente usted dice, uy, si de pronto a usted le pasó o ha vivido algo similar, usted dice, uy, no, hermano, eso es terrible. Y la persona, ay, señor, señora, disculpe, lo pisé, le dolió. Y uno como que, no, qué pena con usted, no, tranquilo, eso le pasa a cualquiera, ¿cierto? Y tiene uno como la capacidad de pensar un poco cuál fue mi responsabilidad aquí, ¿cierto? No solamente, sino que uno llega a considerar su campo de responsabilidad, decir, oiga, yo sé que tengo el dedo encarnado, yo sé que tenía ¿quién me manda a hacerme tan cerca de la persona, ¿cierto? La persona no tiene ojos en la espalda, pues giró lógico, o sea, uno alcanza hasta a reflexionar en la responsabilidad que uno tiene, ¿cierto? Aún de lo que ha ocurrido, no solamente lo que hizo la persona. Y maneja esa emoción, ¿cierto? Ya no permite que eso tome el control y entonces uno respira profundo, no se preocupe, gracias, ¿cierto? Como la amabilidad, la gentileza que dice la Biblia sea conocida por todos. Pero si ese dedo de la uña encarnada, inflamada, dolorido, se lo pisa a su esposo en la casa, ¿qué pasa? ¿Quién me dice rápidamente qué puede pasar? No en su casa, no en su familia. ¿Qué puede pasar en cualquier familia? ¿Qué tiende a suceder? Si el que le pisa ese dedo de la uña encarnada es su hijo, es su hija, es su papá, es su mamá, ¿cómo reaccionamos típicamente las familias? No las familias de este distrito, las otras familias, ¿cómo reaccionan? Grito, ¿Quién me dice rápidamente? Al grito, ¿por qué me pisaste? ¿No ves? Ajá, es que no ve. Eso no se lo dice uno a la persona afuera, ¿sí o no? ¿Qué más? ¿Qué más pasa? En otras familias, sí, no, aquí en este distrito, no. En otras familias, ¿qué típicamente pasa? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, alguien que me ayude. Es que en el distrito 16 eso no sé, eso no. Ponga cuidado, mire por dónde camina, es que usted no ve. Ay, perdón, ¿cuál perdón? ¿Cuál perdón? ¿Como usted no le dolió? Es que no ve. Eso no se lo gritamos a una persona de afuera, ¿sí o no? No, nos contenemos, aunque nos cruce por la mente como que, no, tranquilo, ¿Sí o no? En alguna casa por ahí volará el sartén, el bolillo, ¿cierto? Échese a perder o lo acabo, es que usted no imagina el dolor, es que claro, desconsiderado, ¿sí o no? Eso no pasa, no, eso no se ve por allá, ¿no es cierto? A las familias de esa zona no se ve eso, pero en otras sí. Entonces, la tendencia natural nuestra, digamos que en cierta manera, de no dedicar, digamos, este manejo emocional, de este descuido, por así decirlo, de esa capacidad de manejar nuestras emociones y más en nuestras relaciones más cercanas que son la familia. Tal vez en el trabajo, en otro contexto, ponemos más en juego. Mire que sí somos capaces de manejarlo, porque usted no le tira el sartén a la señora allá en el banco, no. Pues que el sartén no está a la mano, pero tampoco le grite, oiga, no le grita como podía gritar en la casa, ¿cierto? Pero ¿por qué lo hacemos? Porque no ponemos ese sentido, no le ponemos ese manejo a nuestra emoción. Sí podemos hacerlo, lo demuestra el hecho de que si eso nos ocurre en otro lado, con otras personas, lo haríamos. Y lo hemos hecho seguramente, pero ¿qué pasa con nuestra familia? Claro, al ser más cercanos, entonces a veces nos descuidamos en esa parte del respeto, ¿cierto? Y la Biblia lo dice, vuestra gentileza sea conocida por todos. ¿Quiénes son los primeros que deben conocer nuestra gentileza, nuestra amabilidad? Los de nuestra propia casa, pero son los que a veces más la desconocen. ¿Cuántos hijos dicen, yo quisiera que mi papá y mi mamá fueran con nosotros como son con los jóvenes de la iglesia, con los niños de la iglesia? O como son con los hermanos de la iglesia. ¿Cuántos papás o mamás están diciendo, yo quisiera que mi hijo fuera así de amable y de querido como es con sus amigos?
comprensivo, paciente, pero en la casa eso no se ve. ¿Por qué? Porque es falta de nuestro propósito, porque sí podemos hacerlo, y cuánto más con los nuestros, con los de nuestra propia casa. Entonces, cuando el Señor nos enseña que esa gentileza debe ser conocida por todos los primeros que deben sentir esa bendición, de esa amabilidad, del mejor trato, del mejor manejo de nuestras emociones, son los de nuestra propia casa. Amén. La palabra de Dios dice en Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Mire el valor que tiene el dominio propio en la vida de un ser humano. Es más valioso aquel que es capaz de manejar sus propias emociones, de dominarse a sí mismo, que el que puede dominar una ciudad. Porque afuera, ya les puse el ejemplo, resultaría más fácil. Pero ¿qué con nosotros? ¿Qué con nosotros mismos? Amén, eso es muy importante. La palabra de Dios también nos insta, y hay muchos textos que nos llevan a reflexionar precisamente en la importancia de tener ese dominio propio. Como el texto que leíamos al iniciar, hay una versión que dice, todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse. Es decir, la actitud de escuchar es, preste atención a lo que usted está oyendo de aquel que le habla, pero también de usted mismo y de lo que Dios le dice. Entonces, cuando yo manejo mis emociones desde el dominio propio que da el Espíritu Santo, yo tengo estos niveles de conversación en mí mismo. Yo no reacciono de manera impulsiva, sino que aprendo a escuchar qué es lo que la persona me está diciendo, qué es lo que mi esposo quiere expresar a pesar de su enojo, a pesar de la forma que ha usado, o a pesar de su comportamiento, el comportamiento de ese hijo, qué hay detrás de eso que él hace, que él dice. Es decir, trato de leer esa emoción, de comprender. Cuando yo como persona aprendo a leer mis emociones, a comprenderlas y a manejarlas, tengo la capacidad de comprender las emociones de otros y aprender a reaccionar adecuadamente a esa emoción del otro. Mi esposo se puede salir de casillas, mi hijo se puede enojar y hacer pataleta, pero ¿eso justifica que yo me salga de casillas? Cuando yo digo, no, hermana, es que él sabe, y entonces, ¿para qué me dice eso? ¿Para qué hace eso? Es que mi hijo sabe, porque quiere decir que tú no manejas tus emociones. Tus emociones están manejadas por lo externo, por lo que otros hagan. Tus emociones dependen de lo que otros hagan o dejen de hacer. No, tú eres el dueño de tu vida. Y si tú has decidido que el Señor Jesucristo sea el Señor de tu vida, entonces hay que someter también nuestras emociones a la dirección de Dios, al señorío de Cristo. Entonces, yo soy responsable de mis acciones, yo no puedo justificar mis reacciones, ni mis sentimientos, ni la forma en que respondo porque el otro me dijo, no. Quiere decir que tú no estás tomando dominio, ni manejo inteligente de tus emociones y te dejas llevar hasta por otros, hasta justificas tus maneras de actuar, pensar y sentir porque otros dicen, hacen o sienten, no. Eres tú quien decides qué hacer con eso que estás experimentando, aún con lo que estás recibiendo de otros. Tú decides si enojarte, tú decides si mantener enojado todo el día, tú decides si amargarte la vida por lo que otro hizo. Tienes que tener claro qué depende de ti, qué no depende de ti. Mire, por eso la palabra de Dios dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Quiere decir que hay cosas que no van a depender de mí. Entonces, cuando yo soy consciente de la responsabilidad de mis emociones, de cómo me siento, de cómo actúo, enseño a mis hijos, a mi pareja, a que se apropien también de sus emociones, son responsables de lo que sienten. Hoy tenemos una generación de chicos que están, mami, estoy aburrido, ¿qué hago, mami? Estoy aburrido, y entonces tenemos un aumento de casos de depresión, de ansiedad, de suicidio en niños y adolescentes. Esto es porque están desprovistos de un manejo de sus propias emociones, de lo que ellos sienten, porque están bajo la tutoría de padres que están a merced de ellos, que sienten que tienen que manejar la vida de sus hijos y que todo depende de ellos. Pero son también personas vacías, personas que se sienten que muchas veces están llenando esos vacíos en sus hijos, que tienen que ver con sus propios vacíos emocionales. Hay heridas emocionales, todos las tenemos, porque todas las producimos y todos somos también heridos. Eso es lo que dice Santiago cuando dice que con este miembro tan pequeño ofendemos muchas veces, porque a veces nosotros reaccionamos impulsivamente y causamos heridas en otros, pero asimismo también otros nos causan heridas a nosotros, y por eso el Señor nos enseña el perdón. El perdón es reconocer, perdóname, me exalté, me enojé, y aunque eso me disgustó, no justifica la forma en que te traté. No está bien que yo te haya tratado así. Es reconocer, eso es tener dominio propio. Por eso es más grande aquel que es capaz de dominarse a sí mismo que el que tiene dominio en la ciudad.
porque es capaz de reconocer que se equivocó y que aún si tiene causas para enojarse, eso no justifica su reacción, porque la reacción es, yo soy dueño de esa reacción, soy responsable de esa reacción, de lo que eso puede causar en otros, en mí mismo, en mi relación con Dios. Entonces, ese principio del manejo de las emociones bajo el dominio propio de Dios implica vivir el amor en todo nuestro orden de relación. Y es lo que se resume en la ley de los profetas: amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? No de cualquier manera. La Biblia dice cómo. El Señor espera que lo amemos de una manera, no de cualquier manera. Él tiene claro eso, porque el amor en Dios, aunque es un amor ágape, no quiere decir que no sea recíproco. No, yo se los amo y ustedes ámenme como quieran amarme. No, el Señor tiene claro cómo espera el que nosotros lo amemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, sobre todas las cosas. Y amen a su prójimo como ustedes mismos. En Dios encontramos en el libro de Efesios precisamente explicado en esa relación de pareja, y que es un principio de vida en el amor, según Dios, en que hay una mínima y una máxima del amor. La mínima del amor, ¿cuál es? Que usted ame a su prójimo como a sí mismo, y por eso lo dice en el libro de Efesios en relación a la pareja. Ame a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su propio cuerpo lo sustenta y lo cuida. Esa es la mínima del amor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si usted se ama a sí mismo, si usted se valora a sí mismo, se aprecia a sí mismo, porque el manejo emocional también tiene que ver con nosotros mismos. ¿Cuántas veces no nos enojamos con nosotros mismos, sentimos miedo de nosotros mismos? Todo eso también está direccionado en nuestra relación con Dios, con nosotros y con nuestro prójimo. Pero nosotros tenemos que aprender a ser pacientes con nosotros mismos, a amarnos, a respetarnos, ¿sí o no? ¿No? También, porque todo parte de ahí. Si yo no me amo, si yo no me respeto, eso es lo que yo voy a dar en mis relaciones con otros. Eso es lo que va a verse reflejado mi esposa, mi esposo, mis hijos de mí, hacia ellos, porque si no lo tengo conmigo mismo. Esa es la mínima del amor. La mínima del amor es que yo trato a los demás como me trato a mí mismo, como me amo a los demás como me amo a mí mismo. Entonces yo a mí mismo me insultaría, me trataría mal. Si tú haces eso, eso fácilmente se va a reflejar en tus relaciones. Pero si tú te respetas a ti mismo, si tú a ti mismo te hablas con amor, es decir, has aprendido a amarte como Dios te ama, has aprendido a verte como Dios te ve. Cuando tú aprendes ese amor, tú no haces eso con el otro. Tú das de lo que tienes, uno no puede dar lo que no tiene, ¿sí o no? Entonces, la mínima del amor es ame a su esposa, ame a su esposo, ame a su hijo, hablámoslo en términos ya más de familia, como usted mismo. Usted trata a su esposa como usted le gustaría y como usted le gusta ser tratado. Trata a su esposo como usted le gustaría y le gusta ser tratado, porque es su amor propio y lo está reflejando ahí. Trata a sus hijos, trata a sus padres como usted le gustaría ser tratado y le gusta que lo traten. De eso que usted espera recibir. Eso no, son principios de Dios, ¿sí o no? Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Con la vara que mides vas a ser medido. Es decir, da. Es importante que tú des. Así no recibas lo mismo, porque es que ahí está también esa realidad. Así no, porque hay condiciones y situaciones en las relaciones que dependen de uno, pero hay otras que no dependen del otro. Entonces el Señor también habla de aquellos que no corresponden a esa mínima del amor, pero eso no cambia tu manera de amar, porque dice de ti mismo. Porque cuando tú te respetas a ti mismo, así te respeten, tú siempre vas a dar respeto, porque es lo que hay en tu corazón, no hay respeto, a pesar de que otro te respete. Porque sabes y eres consciente que eso no justifica una acción irrespetuosa. Porque aunque yo me engañe pensando que no, es que me habló así, yo también le hablé así, no, eso es lo que hay en tu corazón, no te engañes. Lo que sale del hombre sale de ¿dónde? Del corazón. Eso no viene de afuera, sale de adentro. Entonces, así me respeten, así me traten mal, yo no doy otra cosa que lo que hay en mi corazón. Si en mi corazón hay respeto por mí mismo, respeto por Dios, por mí mismo, hay respeto hacia ese prójimo a pesar de que esa persona no respete. Es importante esto, hermanos, porque es el principio de Dios. O sea, estamos trascendiendo de la inteligencia emocional al dominio propio que lo da el Espíritu de Dios. Amén. Entonces es importante que esto lo apliquemos. Y hay una máxima, porque ya vamos al tiempo de las intervenciones, hay una máxima del amor en la vida que se ve muy reflejada en la vida familiar y está precisamente también en el libro de Efesios. El Señor dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué dice? ¿Cómo se ve en la práctica en el libro de Efesios esto? Cuando el Señor habla de esa mínima del amor que es como a ti mismo, porque si uno se ama, uno sustenta su cuerpo, lo cuida, se trata bien, así trata a tu esposa, así trata a tu esposo.
Entonces mira que el trato que nosotros le damos a nuestra familia está reflejando cuánto nos amamos a nosotros mismos y cuánto amor de Dios hay en nosotros. Y en eso debemos procurar abundar y crecer cada día. Amén, no somos perfectos, aquí no estamos porque es que somos los perfectos en expresión emocional en nuestra familia, estamos aprendiendo como todos. Entonces aprendamos de la mínima del Señor, como a nosotros mismos. Entonces si usted dice, uy no, pero en mi relación con mi esposa, con mis hijos hay tensiones, de pronto yo mismo acepto que soy así, eso estoy siendo conmigo mismo, eso está saliendo de mí, eso tengo que trabajarlo aquí, así que ya veo que la solución es, mi hija cambie, usted no me haga sacar la chispa, usted muchacho rebelde, si usted cambia las cosas cambian. Entonces yo estoy supeditando mi cambio al otro, nunca va a ocurrir, yo tengo que asumir mi cambio, desde ese amor que Dios me da, de verme como Dios me ve, y a donde me quiere llevar a parecerme cada día más a Él y amarme a mí mismo. Cuando yo me amo a mí mismo, me respeto, me trato bien, hermano, eso doy a mis hijos. Y eso estoy aprendiendo cada día. Entonces, la mejor forma de ver eso es lo que reflejamos en nuestra relación familiar. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tu esposo? ¿Cómo estás manejando tus emociones en relación a ellos? ¿Ves que necesitas trabajar en muchas cosas? Hazlo, comienza contigo mismo a trabajarlo en ti. No esperes que ella cambie, que tus hijos cambien, que él cambie. No, trabájalo en ti. Lo que dependa de ti, estar en paz con todos. Porque hay cosas que no van a depender de nosotros. Pero que el mismo hecho de que tú no sigas esa misma corriente de altercados, de indisposición, de faltas aún de respeto, que tú aprendas a callar, porque la Biblia dice que a veces es más sabio callar que hablar, aprendas a ser prudente, y si dices de pronto estamos cayendo en una pauta de un trato áspero, pero yo de mi parte voy a poner lo mío, ¿cierto? Voy a dejar de hablar así, de responder de esa manera, tú vas a ver que esa otra persona también va a cambiar. Porque es decir, ante una emoción de irritabilidad y una expresión de sentimientos irritados y embargados de esa, por así decirlo, esos sentidos negativos, ante una respuesta blanda, como dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que la respuesta blanda aplaca la ira, pero la áspera que hace subir el furor. No, hermano, es que él no cambia, no, espera, hazlo tú. Examina de qué manera tú puedes mejorar esa relación con tu pareja, con tus hijos, qué está dependiendo de ti y cambia y hazlo. Porque ese cambio depende exclusivamente de ti. Deja de responder con aspereza. Usa una respuesta blanda y vas a ver que el ambiente en tu hogar va a cambiar. Ese ambiente emocional va a mejorar. No porque yo esté esperando que el otro cambie y que mi cambio esté supeditado a lo que haga otro, sino porque asumo la responsabilidad, y eso es ser inteligentes emocionalmente, y eso es tener dominio propio. Asumo la responsabilidad de lo que siento y de lo que hago. Lo direcciono, no lo dejo que se vaya sin rumbo o al rumbo que quiera el impulso emocional, al rencor, al resentimiento, a los pleitos, a las contiendas, que es lo que dice la Biblia, las envidias. Todo esto hace evidente que necesitamos el Espíritu de Dios en nosotros y tener dominio propio para que esa inteligencia emocional esté direccionada por Dios, porque aún como seres humanos Dios nos da la capacidad de direccionar nuestras emociones de manera inteligente. Imagínense en la obra de Dios en nosotros. Y para ir concluyendo, la máxima del amor que vemos allí reflejado y que el Señor precisamente la hace muy visible en la relación matrimonial, pero que aplica a todo el mundo de relaciones, la máxima del amor es como Dios nos ama, como Cristo amó a la iglesia, y por eso el Señor dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, para lograr trascender a amar como Dios me ama a mí, yo tengo que experimentar ese amor primero en mí. Hermano, y es el tema, en boom del momento, acerca del amor propio, ¿no? Y Dios nos da esa capacidad de amarnos también. Dios nos dio la capacidad de amar como seres humanos cuando nos hizo a su imagen y semejanza. Pero esa capacidad está direccionada de acuerdo a nuestra voluntad y libre albedrío. Por eso Dios nos dice: oiga, si ustedes quieren realmente experimentar esa máxima del amor, aprendan a amar como yo los amo. Entonces ahí es donde necesitamos amar como Dios nos ama. Pero ¿cómo aprendo yo a amar a mi esposo, tú como esposa, a tu esposa, a tus hijos como Dios me ama? Primero tengo que experimentar ese amor de Dios en mí. Primero tengo que sentirme amado y amarme a mí mismo como Dios me ama. Entonces, cuando nosotros trascendemos a ese amor supremo de Dios, yo cuando interactúo con mi familia, pienso: no me gustaría que me dijera esto, no me gustaría que me respondiera así, no me gustaría que hiciera eso. ¿Cómo lo voy a hacer para él?
para ella o para mi hijo, no. ¿Cómo reaccionaría Dios? ¿Cómo esperaría que Dios reaccionara frente a esto? ¿Cómo actuaría Dios? Y entonces tengo esa sabiduría para saber reaccionar y actuar. Ese es el dominio propio que nos da el Señor. Entonces, ¿a qué nos lleva a trascender el Señor en nuestra vida en familia? A que nos vivamos desde el amor de Él. Que aprendamos, hermano, cuando usted y yo aprendemos a amarnos como Dios nos ama, podemos enseñarle a nuestros hijos a amarse, a valorarse, a respetarse a sí mismos y aprenderán a respetar entonces también, obviamente, a Dios desde ese principio de respeto a Dios, de soberanía de Dios en sus vidas, a amarse a sí mismos, a valorarse, a cuidarse, a respetarse, y lo harán con nosotros también porque somos ese reflejo de lo que estamos enseñando. Nos equivocamos muchas veces, hermanos. Muchas veces, a veces hay cosas que nos impactan emocionalmente y fácilmente como que nos dejamos arrastrar y ¡pum! ¡Ay, yo no debía haber dicho eso! Yo no debía haber reaccionado así. Todos nos equivocamos. Eso también es un principio de la vida del amor de Dios, el perdón. ¿Por qué se debe convertir en un estilo de vida? Porque muchas veces nos equivocamos. Este miembro tan pequeño no lo dominamos muchas veces y porque fallamos, somos seres humanos, estamos en ese camino de la perfección. Tu esposo, porque sea pastor, no es el hombre perfecto. Y a veces somos así crueles, y como hijos o como esposas, y tú siendo el pastor y se te salió, vea. Tú siendo el pastor y mira lo que es que todo enojado, gritando. O a veces con los hijos, ¿cierto? ¿Y qué es el hijo del pastor? No, hermano, es un ser humano. Es que, y tú, la maestra, pues, la que lidera ya, y véala cómo está alegando acá en la casa. Somos seres humanos. Y no es la forma de ayudarnos unos a otros, sino con amor. Es reconocer que nos equivocamos, es reconocer que necesitamos aprender, es reconocer, y eso se llama inteligencia emocional en conceptos humanos. Saber reconocer mis propias emociones, gestionarlas, direccionarlas de manera positiva. Y en esa medida que me conozco a mí mismo y aprendo cada día a direccionar mis emociones de manera positiva, edificante para la vida propia y de los demás, aprendo a conocer y a leer las emociones de otros y a direccionar mis propias emociones de acuerdo a lo que logro comprender de los otros. No a manejar las emociones de los otros, no, sino a manejarme yo en relación a esas emociones. No, hermano, es que cuando mi esposa pone así, a mí me saca casi ya, perdón. Comprendo que ella tiene sus malos momentos, comprendo que él tiene sus malos momentos. Entonces soy prudente, ¿sí? Espero a que le pase el acaloramiento, ¿cierto? Lo ayudo a que desde lo que de mí depende genere un ambiente que le facilite manejar a él esa emoción, a ella esa emoción. Pero no entro en la misma dinámica. Yo tengo claro que no vamos a dañar nuestro ambiente como pareja, que podemos resolver las cosas, que podemos buscar otro momento oportuno para dialogar eso que a ella le enojó o a él le enojó en ese momento y reaccionó de esa manera. Entonces soy sabia y le digo, bueno, lo hablamos en otro momento, retomo la situación. Es decir, sé también direccionar mis propias emociones ante las emociones de otro y no me dejo arrastrar. No, hermano, es que mi hijo, vea, él me saca, yo no sé. Hermano, yo, mejor dicho, me hace perder hasta la bendición. Llego de culto y hasta la bendición que te hago me la hace perder. No, ¿cómo así? Tú eres el que debes aprender a gobernar tus emociones y saber direccionarlas también en relación a las emociones de otro. Entonces tengo la capacidad de entender, de comprender, de ayudar al otro en lo que de mí depende. No todo depende de mí. Pero hacerle, por ejemplo, ese hijo que se está formando, mi hijo, respira profundo, no seas pronto para hablar. Mira que lo que dijiste y dices, sí, mamá, pero no sé, aprende a manejar tus emociones. Date un tiempo fuera, siéntate, reflexiona, respira profundo, pero deja de reaccionar impulsivamente porque mira lo que, y te va a traer más problemas a futuro. Entonces aprende a tener control de ti mismo, ¿sí? A veces es mejor callar que hablar, a veces si nuestro estado emocional no está para hablar las cosas porque estamos, entonces calla y busca el momento oportuno de hablar, no reacciones de esa manera así con tu hermano, tu hermana, mira las heridas que se causan, mira la tensión que se causa, es decir, puedo ayudar a otro a que aprenda a gestionar sus propias emociones si yo he aprendido a gestionarlas. Aquí no estamos hablando de perfección, todos estamos en este proceso y diariamente estamos en ese proceso de aprender y crecer más, pero mire cómo nos podemos ayudar unos a otros y más en familia donde más nos conocemos, ¿cierto? Donde más nos conocemos y podemos ayudarle a hacer ver al otro lo que de pronto él claramente no ve, porque lo que otro puede ayudarme a ver es como el espejo. El otro es el espejo nuestro que me ayuda a ver. Y esa esposa con palabras de sabiduría, con amor, mi amor, mira, nota que cuando pasa esto, tú reaccionas así. Ah, sí, porque tal cosa, pero has examinado eso. Yo desde fuera
porque entiendo que te sientas así, comprendo, valido las emociones del otro, valido las emociones porque las está viviendo, eso es innegable. Por más difíciles que sean, yo tengo que validar las emociones y yo entiendo que te enojas y todo eso, pero te has dado cuenta de esto, ¿cómo podrías manejar mejor eso con tus hijos? De pronto yo veo que reaccionas así, analízalo, o sea, mira cómo puedes mejorarlo, en qué te puedo ayudar yo, de pronto estás muy cansada, muy estresada, a veces la esposa se siente que está llevando todo el control del manejo del tema de sus hijos, se siente sola y a veces tú eres parte de que esa persona se siente impotente frente a situaciones, ¿cómo puedo ayudarla? Si quieres yo trato esos temas con los hijos, nos sentamos en otro momento, yo entro a intervenir ahí, o sea, es decir, mire que el tema emocional en la familia es un tema de todos, el ambiente emocional se percibe y se siente, hermanos. Usted llega a una casa y no solamente, la forma en que está organizada, la forma en que está, refleja ese ambiente emocional de la familia. ¿Sí o no? Usted hay casas donde llega y usted se siente como, se amaña tanto que como que no se vea. Y puede que no sea una casa llena de lujos, puede ser muy humilde y sencilla, pero todo lo que se respira allí, ese ambiente familiar, las cosas como están, es como tan grato, ¿cierto? Pero usted llega a casas donde puede ser un lujo de casa, pero como que usted siente un ambiente como que uno se quiere ir rápido de ahí, ¿sí o no? Se siente la tensión, se siente como las emociones generan un ambiente. ¿Sí? Esto no es de las fuerzas físicas y de todas esas otras líneas, no, estamos hablando de la realidad emocional, ¿cierto? Genera un ambiente. Entonces, ¿qué ambiente emocional estamos generando nosotros en nuestra familia? Siempre vamos a cursar, las emociones son como la montaña rusa, las emociones se mueven constantemente. Sí, y vemos que el mundo emocional es un cambio permanente por todo a lo que reacciona, pero tenemos que saberla direccionar de manera que mantengamos un equilibrio. ¿Sí? Y es importante en el plano de las emociones a nivel de la familia, que vamos a tener por muchas circunstancias, por muchas situaciones, tanto del desarrollo, el ciclo vital de la familia, del cambio de cada uno, circunstancias como cambios laborales en el estudio de casa, económicos, que van a generar grandes cambios emocionales en los que habitamos en esa familia y debemos sabernos direccionar frente a eso, saber apoyarnos, estar juntos, comprender el dolor del otro, la frustración, para hacer ese apoyo en ese momento, para comprenderlo, para darle el ánimo. Entonces el ambiente emocional en casa va a depender de cada uno de nosotros, no solo de papá, no solo de mamá, sino también de los hijos, cómo están ellos dispuestos a apoyar a sus papás en esos momentos difíciles, cómo leen esas emociones, mi papá está estresado, ¿qué está pasando? No hay este trabajo en la iglesia, hay esta presión, vamos a comprenderlo, vamos a ayudarlo, ¿cierto? Vamos a mejorar para que el ambiente en nuestra casa esté mucho más propicio para que él pueda enfrentar sus situaciones con ese hijo que está en una transición de la vida, con una demanda en su estudio, tantas cosas, hermano, cómo yo aporto a ese ambiente emocional favorecedor de mi esposo, de mi esposa, de mi papá, de mi mamá, de mi hijo, con mi acción, con lo que a mí me corresponde actuar en ese momento. Esto es muy importante porque todos vamos a vivir momentos difíciles, personales, familiares, tensiones a nivel de la vida de pareja, pero ¿cómo estamos reaccionando? El Señor está diciendo, ¿cómo usted está reaccionando frente a eso? No es que no vamos a pasar momentos difíciles, los vamos a atravesar, pero ¿cómo usted está direccionando sus emociones en ese momento de crisis? Y ahí es donde vemos que necesitamos muchísimo la ayuda precisamente del Señor en todo lo que hacemos. Y quiero terminar con este texto, pues cerrar más bien porque no se termina el tema aquí, pero es importante que nosotros podamos siempre comprobar la voluntad de Dios en lo que vivimos y pasamos. ¿Sí? Dios cumple sus propósitos aún en medio de esas circunstancias de tensión propias. A veces estamos luchando con emociones propias, personales, internas, donde nos compete hacer un trabajo por nosotros mismos, otras en el orden de relación de pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, donde nos implica también hacer nuestro aporte como parte de esa relación, ¿cierto? Y lo que dice la palabra es no se amolden al mundo actual. Hay muchas maneras en que podemos ver que hoy se dice resolvamos esos conflictos, resolvamos esas situaciones, posiciónate tú de una manera X o Y, pero lo que la palabra de Dios dice es que no nos amoldemos a este mundo actual, sino seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, que cambiemos nuestra manera de pensar. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, no va a cambiar nuestra manera de sentir.
Si yo creo que yo por ser el papá o ser la mamá o por ser un hijo de esta edad tengo el control y todos se tienen que someter a mí y yo soy así, punto, y si les gusta bien y si no, pues el problema de ustedes, enójense y vuelven a contentar, pero yo no voy a cambiar. Entonces, si yo tomo esa actitud, eso no es sano para mí, ni sano para mi relación familiar, y no estoy aportando en nada a ese bienestar familiar, ni propio. Si yo me paro en esa manera de pensar, mis emociones van a estar supeditadas a ese pensamiento, es que así tiene que ser y les guste o no, no. Pero yo tengo que cambiar mi manera de pensar para poder cambiar mi manera de sentir y de actuar. Y por eso el Señor dice, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Entonces tengo que cambiar tengo que ser más responsable de mí mismo, ser responsable, tener esa responsabilidad como en mi familia, en lo que soy, hijo, padre, esposo, esposa, madre, ¿cierto? En lo que yo genero a través de mi manejo emocional en otros, bienestar o malestar. Pensemos eso. Mi manera de manejar mis emociones, cómo me comporto en mi casa, está generando bienestar, aporta a mi familia bienestar como el bien, displacer, no un bienestar. Entonces ahí es donde tengo que mirar qué depende de mí. Pero tengo que cambiar primero mi manera de pensar para cambiar mi manera de sentir y de actuar. Por eso debemos renovar nuestra mente y la mejor estrategia de renovación de nuestra mente pues es la palabra de Dios en nosotros, el señorío de Dios en nuestra vida. Dice así, solo así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. De esta manera podemos ser direccionados por Dios, entender muchas veces el propósito de esas tensiones que vivimos a nivel personal, de pareja, que tienen un propósito en Dios de enriquecernos, de fortalecer la relación, de llevarnos a avanzar, a crecer. No siempre esas situaciones van a ser para nuestra destrucción en ningún momento. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y esto es conforme a su propósito. Hemos sido llamados. Entonces entendamos que en medio de esas situaciones que vivimos, Dios cumple propósitos, perdón, tanto personales como nuestra relación matrimonial como familia. Quiero concluir entonces invitándoles a considerar que precisamente es eso que hacemos como familia tiene un fin en Dios. Y el libro de Efesios nos lo muestra cuando nos muestra la máxima y la mínima del amor. Y es que logremos vivir de acuerdo al modelo de Dios, como pareja, en nuestra relación, amarnos como Dios nos ama, como padres e hijos, ese principio del amor en Dios, ese respeto, mire que ahí se enfatiza el respeto y el amor. La honra a los padres y el no exasperar a nuestros hijos, sino criarlos en la disciplina del Señor. ¿A qué nos conduce Dios? A que construyamos cada día relaciones más sanas, porque es en la familia donde se causan las mayores heridas en el ser humano emocionales, pero es ahí mismo donde se pueden sanar. ¿Cómo? Con el perdón. Si hemos fallado, no digo si hemos fallado, todos lo hemos hecho, hermanos, si hemos fallado, si hemos faltado a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, si los hemos herido emocionalmente, es el momento de reconocer, de pedir perdón y de cambiar esa actitud que depende de nosotros. Es el momento de sanarlos. Allí es donde más heridas se causan, pero allí es donde se pueden sanar a través del perdón. Y nunca es tarde para decir perdóname. Sé que me he portado así, sé que he actuado así y esa es mi responsabilidad y la asumo. Y asumo mi cambio de manera de pensar, pero también de actuar y de sentir y de hacer eso. Y aporto a mejorar esa relación. Entonces, quiero concluir diciendo también que en este aspecto de las emociones hay situaciones de crisis que se viven, momentos, pero hay situaciones que ya están comprometiendo nuestra salud emocional y mental. Podemos hablar, por ejemplo, de la depresión, la ansiedad. Son situaciones y condiciones que muchos vivimos y que pueden ser temporales por una circunstancia adversa o que pueden hacerse permanentes en nuestro estado de salud mental. Así que también, como otras áreas de nuestro cuerpo se pueden enfermar, puede enfermarse también nuestra mente y el área emocional también puede enfermarse y deteriorarse también por situaciones orgánicas. Hay enfermedades, hay condiciones médicas, neurológicas, de la bioquímica del cerebro asociadas a enfermedades crónicas o enfermedades que puedas tener que pueden afectar tu estado de ánimo, que van a requerir un tratamiento, porque recuerden que el órgano de nuestra mente es el cerebro. Nuestra mente tiene un piso orgánico y ese piso orgánico se puede alterar. Ahí es donde necesitamos una atención profesional idónea en estos casos, que tiene que ver con los procesos psicológicos, la atención psicológica o en algún caso psiquiátrica, que es la especialidad de la medicina, que trata orgánicamente ese órgano de la mente y que se puede alterar en su bioquímica como se puede alterar otro órgano de nuestro cuerpo.
y puede condicionar nuestra salud emocional y mental. La depresión es una enfermedad mental, tiene un piso orgánico, por eso requiere un tratamiento integral, psicológico y médico. Así que hay otras situaciones de salud que pueden afectar nuestro estado emocional, entonces es importante ver que si hay un compromiso en ese bienestar emocional, vemos un hijo muy depresivo, muy ansioso, una esposa muy depresiva, muy ansiosa, ¿cierto? Con cambios muy bruscos de su estado de ánimo, con situaciones, digamos, asociadas a su alimentación, anorexia, bulimia, cambios en sus hábitos alimenticios que están llevándolos a un extremo no saludable, a percepción de su cuerpo, tantos temas de salud mental que van a comprometer también la salud emocional. Debemos consultar, debemos buscar la ayuda, la orientación oportuna. Cuando se viven crisis vitales y de pronto uno ve que el hijo se estancó en esa situación y de ahí no sale, hay que buscar esa ayuda profesional, se encierra, no socializa, porque todo eso va a afectar nuestro plano social, ¿cierto? Se ve estancado en la vida, esa esposa se ve como triste, ese esposo como abrumado, el estrés lo agobia y entonces tú ves que no duerme bien, no come bien, su estado de ánimo es muy irritable, hay que mirar qué está pasando, pueden haber aspectos de la salud emocional, mental que están comprometidos y van a requerir una acompañamiento profesional. Hay muchos casos de pastor, esposa, situaciones de crisis aún de pareja y familiar que tienen como base muchas situaciones de salud que se tienen que atender, que es necesario atenderlas y por eso muchos pastores han buscado la ayuda con sus esposas, con sus hijos y se les está brindando no solamente la ayuda en la consejería, sino también la orientación profesional para buscar ayuda de acuerdo al caso. Hay hijos de pastores, esposas de pastores, parejas, pastor y esposa que han recibido ayuda terapéutica y esto ha sido una enorme bendición, que han recibido ayuda psiquiátrica porque hay una condición de salud y no sabíamos por qué él reaccionaba así, por qué él mantenía así, porque a toda hora como, y cada vez peor, pero no sabíamos que estaba sufriendo una depresión, que estaba sufriendo un cuadro de ansiedad, que estaba sufriendo un trastorno bipolar, por ejemplo. No sabíamos, desconocíamos eso, pero gracias a Dios ya entendemos, ya hay un manejo de esa salud mental, tanto médico, psiquiátrica como psicológico, como familia entendemos, y ya todo ha vuelto a un sano equilibrio. Entonces, hermanos, es importante entender que esa área de nuestra vida también se puede enfermar, también requiere un tratamiento profesional, y por ser pastor, esposa de pastor, hijo de pastor, no quiere decir no vamos a buscar esa ayuda, claro que sí, y como les digo, muchos están en esos procesos y ha sido de enorme bendición. Así que, hermanos, bueno, por términos del tiempo, sé que hay una programación, vamos entonces a facilitar el espacio para las intervenciones. Bueno, voy a pedir el apoyo, entonces, si ya hay manitos levantadas, me ayuden de acuerdo al orden a dar la participación. Tenemos aquí la cita bíblica de más vale ser paciente. Bueno, les voy a compartir algunas citas, no alcanzamos a ver todo. Pero la que mencionamos está en Proverbios capítulo 16, verso 32, lo leí en otra versión, una nueva versión internacional. Más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Tú lo lees en otras versiones y es espectacular. Tenemos, yo les di también Romanos, bueno, les di una cita también de Timoteo, tengo varias aquí, no alcanzamos a verlas todas. Romanos capítulo 2, verso 12, capítulo 12, verso 2. Dice Proverbio 29:11, por ejemplo, el necio da rienda suelta a su ira, miren, no tiene el control, pero el sabio sabe dominar. El problema no es airarnos, es qué hacemos cuando esas emociones se manifiestan en nosotros como una reacción natural, cómo las dominamos. Bien, vamos entonces, dice que nada ni nadie daña el buen ambiente emocional en tu familia, hay que preservarlo, eso es un trabajo diario de cuidarlo porque vamos a estar fluctuando en muchos cambios, en muchas transiciones en nuestra vida emocional, personal, de pareja, pero siempre hay que buscar preservarlo, resolverlo. Por eso, ¿qué hacemos? Dialogamos, nos comunicamos, resolvemos los conflictos, nos ponemos de acuerdo. Eso es la procura de mantener ese ambiente familiar saludable, porque siempre va a necesitar que hagamos ajustes. Entonces ahí es donde entramos en el tema de la comunicación, del diálogo, del apoyo mutuo, de resolver nuestros conflictos, de ponernos de acuerdo, ¿cierto? Conectar la realidad con la razón y procesarla, sí.
Las emociones nos permiten tener una lectura de lo que está pasando, pero necesitamos conectarla con la razón, que es cómo me siento yo, cómo se siente esa persona, no solamente lo que me dijo, qué está detrás de lo que me dijo, esa persona está sintiendo dolor, se puede sentir herida, ¿por qué me dijo lo que me dijo? Pueden haber muchos sentimientos detrás de eso, entonces me lleva a tomar una actitud más asertiva frente a lo que está ocurriendo, no simplemente me dijo tal cosa, no, sino que ¿qué puede estar sintiendo esa persona? ¿Por qué me dijo mi hijo, me habló de esa manera? No simplemente que me habló mal, sino que puede estar sintiendo, ¿qué leo detrás de eso? Ira, frustración, incomprensión, me siento y dialogo, dime cómo te sientes. Noté que me hablaste así, quiero saber qué sientes, estás disgustado, estás enojado, te dije algo, te molestó algo, es decir, ya voy más allá y eso hace que mi actitud sea una reacción más razonada, ¿cierto? Más pensada, más comprensiva, pero si yo reacciono, usted a mí no me habla mal que yo soy la mamá aquí, mi hijo, hace subir el furor, ¿sí o no? Inseguridad, la neurosis, muchas veces se piensa que buscar ayuda profesional es una debilidad, nunca. Nunca es reconocer lo humano que somos y gracias a Dios porque hay profesionales en muchas áreas que son cristianos y eso también nos ayuda muchísimo a entender que pueden comprendernos mejor porque conocen nuestra realidad como cristianos y el ser un buen cristiano no quiere decir que no tengamos situaciones que resolver y que necesitemos en algún momento una ayuda profesional. Somos muy humanos y el ser buen cristianos también implica el ser conscientes de que necesitamos crecer en todas las áreas y la ayuda profesional también nos viene muy a bien y gracias a Dios que hay personas temerosas de Dios que pueden brindar esta ayuda profesional y eso nos hace sentirnos más en un escenario de confianza. Algunos por algunos casos prefieren que sea una persona no de nuestra fe, un profesional idóneo, pero que no sea cristiano, también es válido. Son personas profesionales que tienen un conocimiento que Dios nos dejó para beneficio nuestro. Vamos entonces a la participación, quiero oírlos, de pronto si hay inquietudes, no sé si alguien que esté manejando, bueno, lo que yo puedo ver aquí, familia Palacios. Hermana, Dios le bendiga, saludo en el nombre del Señor, también al hermano Samuel y todo el equipo de Red de Familia, una bendición saludarlo. No, hermana, tengo dos inquietudes y a la vez un aporte, ¿no? Uno es lo siguiente, yo sufrí de ese proceso, de ese problema de ansiedad, ¿no? De pronto para los que no lo conocen es bastante complejo y a mí sí me parecería muy importante, hermana, de pronto, pues que usted nos ampliara en un momento dado de pronto respecto a eso, porque yo tuve una situación, yo actuaba y no sabía por qué, hasta el momento en que busqué ayuda profesional, ¿sí? Y uno a veces pues piensa que son cuestiones o las personas del entorno, que es que esta persona es de carácter fuerte o es así, pero no saben realmente que hay una situación por allá que implica ese problema. Lo otro es qué diferencia hay entre el trastorno de bipolaridad y la parte de la ansiedad. Creo que tiene, y las secuelas, ¿se puede curar de la ansiedad totalmente? ¿Eso deja secuelas? ¿Y cómo manejar esa parte? Muchas gracias. Bueno, mis hermanos, gracias hermano, gracias por su intervención. Podemos aprovechar el chat también para escribir algunas inquietudes, dudas o aportes que queramos hacer. Hermano, este es un tema que pues ojalá usted aproveche y pueda preguntar y pueda aprovechar el escenario que tenemos. Hermano, muy bien, vea, hay muchos pastores que su situación de salud en compromiso está más en lo mental, no en un orden de otro tipo de enfermedades que son las más comunes que diabetes, hipertensión, algunas enfermedades crónicas, o esposas de pastores también, hijos de pastores, sino que afrontan una situación de salud mental que lamentablemente estamos muy desinformados al respecto y a veces hasta eso nos suena como raro. Para uno es fácil decir, no, mira que yo estoy yendo al urólogo porque tengo un problema con mis riñones, con mi sistema urinario, y no, yo estoy yendo al ginecólogo porque es que mis ovarios tienen quistes, miomas, o sea, uno a veces habla como más tranquilo de eso, ¿cierto? Pero decir, no, mira que yo estoy yendo a psiquiatra porque es que tengo un cuadro de ansiedad, tengo un trastorno ansioso, no sé qué, porque hay varias clasificación de la ansiedad como de la depresión, como de otras enfermedades como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno psicótico, etcétera. Son muchas.
Entonces, nos es más difícil, como que uno dice, yo, un pastor, un hijo de Dios, y yendo a un psiquiatra o un psicólogo, o sea, como que eso no lo integramos con facilidad por el desconocimiento del orden de la salud mental. O sea, cualquier sistema de nuestro cuerpo se puede enfermar, como el sistema nervioso, el cerebro, que es el órgano de nuestra mente. Y entonces los síntomas van a ser en torno a esa manifestación psicológica, por eso los síntomas son psicológicos. Entonces, pastor, tenemos pastores con diagnóstico de trastornos de ansiedad, hay múltiples trastornos de depresivos, también hay múltiple clasificación de los trastornos depresivos. Por ejemplo, con trastorno bipolar, ¿sí? Con esquizofrenia, tenemos esposos de pastores, hijos de pastores, y son buenos creyentes, claro, y están activos en el ministerio, sí, pero siguen sus controles, así como el de la hipertensión, como el de otros problemas de salud, siguen sus controles médicos con psiquiatría y terapia, psicoterapia. Y la psicoterapia no solamente debe estar direccionada al paciente, sino en toda enfermedad, no estoy hablando solamente del orden de salud mental, sino cualquier otra enfermedad, a una diabetes, a la hipertensión, también al plano familiar. Y hay un proceso que lamentablemente es el derecho en salud y es lo que está, digamos, orientado, pero no se ejecuta como debe ser. Y es todo ese proceso de psicoeducación frente a cualquier enfermedad, que el paciente la conozca, la familia sepa, para que sepan cómo enfrentarla. En el caso de la salud mental, pues hay más desconocimiento y la ansiedad, como les decía, tiene varias clasificaciones como la depresión y va a depender de cada caso, pero tanto la ansiedad como, por ejemplo, la depresión, muchas de estas clases de ansiedad o de depresión tienen una causa orgánica que las dispara. Entonces, la depresión como la ansiedad pueden ser secundarias asociadas a algún otro tipo de afectación orgánica, o pueden ser primarias, es decir, el mismo sistema nervioso está alterado directamente y dispara un cuadro de ansiedad. Es un sufrimiento, son síntomas muy complejos, la ansiedad. La gente cree que si hablamos algo de enfermedad mental o de trastornos mentales o dificultades en el plano de la salud mental, estamos hablando de que la gente se está creando los síntomas, no los vive. Y no los vive solamente en su mente, literalmente, sino también en su cuerpo, porque acuérdese que la mente tiene un sustrato orgánico. Entonces, en muchos casos de ansiedad y, por ejemplo, depresión, hay un desequilibrio en la bioquímica cerebral a nivel neurológico. Y entonces son estados, la ansiedad, por ejemplo, hace que tu corazón se acelere, es decir, que son mecanismos naturales en momentos en que tú necesitas responder a algo, es adaptativo, pero aquí ya no se vuelve adaptativo, aquí es una respuesta constante de sentir tu corazón a mil, de sentir como ese desespero, como sentir que, pero ¿por qué estoy así? La depresión en muchos de los cuadros, claro que están tipificados, pero hablo de manera general, es ese sentido que estoy triste y no sé por qué estoy triste, siento como mi estado de ánimo bajo, no siento ganas de hacer nada, lo que antes yo disfrutaba ya no lo disfruto, es sufrimiento. Eso está solo en su mente, no, la persona está sufriendo mentalmente, pero también físicamente, porque es que la mente no funciona ajena a nuestro cuerpo, y espiritualmente. Todo afecta, somos un ser integral. Entonces, a veces desconocemos eso, hermano, y urge en estos casos la atención profesional, el tratamiento, la persona logra un sano equilibrio, logra comprender qué es lo que le pasa, cómo saberlo manejar como en cualquier otra enfermedad, cómo enfrentarlo. Si hay un desequilibrio en su neuroquímica cerebral que va a requerir en algún momento un apoyo farmacéutico para que se equilibren esas sustancias en su cerebro y pueda tener manejo de esa sintomatología. Es fuerte. Hay trastornos que son pautas severas, es decir, como los más complejos en temas de salud mental, y llamamos pautas severas o trastornos más severos, por ejemplo, como el trastorno bipolar, la depresión mayor, hablamos, por ejemplo, de la esquizofrenia y los cuadros psicóticos, son, digamos, los más complejos. La sintomatología es mucho más fuerte, puede haber un alto riesgo para la vida, por ejemplo, en estados de depresión mayor. Muchos, porque tienen, digamos, una gravedad, por así decirlo. Entonces son más fuertes y tenemos pastores diagnosticados con pautas severas, esposas de pastores, hijos de pastores, pero están en tratamiento y están muy bien, estables y muy manejados. Entonces es importante entender eso. Claro, hay gran diferencia entre la ansiedad y lo que es el trastorno bipolar. La ansiedad, pues, es una alteración. La ansiedad es algo natural en los seres humanos como respuesta al ambiente frente a ciertas demandas, pero cuando eso ya se vuelve algo permanente, ya se vuelve un trastorno. Y como les digo, es una alteración también de nuestro sistema nervioso que está en una respuesta activa constante. La persona suda, su corazón se siente agitado todo el tiempo, hermano, eso es un sufrimiento.
Pero en el trastorno bipolar estamos hablando precisamente de que se alternan en 2 estados de ánimo extremos, que son estados depresivos y estados eufóricos. 2 estados de ánimos extremos. La persona puede tener picos de estado de depresión, no se quieren levantar, no quieren hacer nada, no sienten ni deseo de comer, no quieren que nadie les hable, un estado de irritabilidad, se aíslan, y al otro día pueden amanecer muy eufóricos. Y riéndose de todo, y ¿qué le pasó? O sea, son extremos, son cambios muy bruscos. El trastorno bipolar tiene muchos componentes que hacen que sea algo bien complejo, pero que tiene manejo, tiene tratamiento, y la persona puede vivir en una normalidad muy manejada con tratamiento, pero requieren en estos casos, por ejemplo, de pautas severas, es indispensable el tratamiento psiquiátrico, porque allí hay una afectación orgánica que dispara el trastorno, y a la vez de terapia, de psicoterapia o manejo desde la psicología clínica, es especializada. Todo el tema de salud mental se debe manejar ya en terapia, en procesos terapéuticos con la psicología especializada en el área clínica. Así que es importante que también tengan presente esto. Entonces, a veces el sistema de salud pues, es muy amplio en brindar esto, pero la gran mayoría no. Entonces, en estos casos a veces lo más aconsejable es buscar particular, y muchos pastores se les ha asesorado, se les ha orientado con psiquiatras particulares, con psicólogos clínicos, terapeutas particulares, porque reciben un trabajo, un apoyo y un tratamiento más pronto, porque el sistema de salud realmente cojea mucho en este aspecto de la salud mental. Lamentablemente las citas con psiquiatría son muy lejas, lo ve un psiquiatra, después lo ve otro, la psicología que brindan no es psicología especializada clínica que debería darse en estos casos, muchas cosas. Entonces a veces cuando ya hay situaciones así, uno orienta a que se invierta más bien en algo particular mientras que se va avanzando con el sistema de salud, que es lento el proceso, para que reciban una atención con prontitud y con toda la altura que amerita el caso. Y pues como les digo, muchos pastores están ya recibiendo estas ayudas y están en tratamiento, y ha sido una enorme bendición estos procesos para su salud y su bienestar. Entonces, bueno, habría que sacar otro espacio para hablar el tema de salud mental, que también es excelente para nosotros, conocerlo para nosotros mismos y para la iglesia, porque a veces no sabemos distinguir estas situaciones que ocurren en muchas familias, que aún ya tienen diagnósticos o que nunca no se han dado cuenta que realmente lo que tienen es un problema. Ese hijo, esa esposa está viviendo una situación de salud mental, afectado por una enfermedad o directamente afectado su sistema nervioso, y que necesita una atención profesional. Sería muy importante, y ya hemos tratado esta temática de salud mental también con pastores en otros distritos. Muy bien, hermano, gracias por su intervención y su aporte. Dios le bendiga, hermana. ¿El trastorno bipolar causa fiebre y dolor de cabeza? No, el trastorno bipolar está ubicado en un trastorno del estado del ánimo, pero, por ejemplo, algunas condiciones médicas pueden exacerbar. Si la persona sufre un trastorno bipolar, hay que exacerbar la sintomatología de su trastorno. Si hay asociado a otras situaciones de salud, se puede exacerbar su situación de salud mental. En este caso, los síntomas del trastorno bipolar. Es decir, puede entrar en crisis. Lo que se trata con el tratamiento médico farmacológico desde la psiquiatría y desde la psicología es que la persona pueda manejar su situación de salud y evitar las crisis, porque en estas patologías severas de salud mental hay muchas crisis, y entre más crisis, más deterioro. Y, por ejemplo, las crisis en esquizofrenia, trastornos bipolares, en depresión mayor, hace que se necesite internar a la persona. Y esto es muy fuerte. Es lo que se puede hacer para lograr estabilizarlo, pero es un impacto muy fuerte para la persona y la familia. Entonces, lo que se trata es de evitar esas crisis. Y el tratamiento apunta a eso, y muchas personas con estos diagnósticos duran años sin tener una crisis. Se logra una estabilidad, se logra una mejor calidad de vida. Pastores tenemos muchos en estos casos. Tuvimos un pastor que los directivos casi estaban como en esa situación de tener que pedirle la licencia, porque él estaba en un cuadro que no le permitía administrar, era un trastorno precisamente bipolar, que no le permitía administrar la iglesia, pero entonces se mira, no, ayudémoslo, él tiene una situación de salud no diagnosticada, empezamos a hacer una valoración clínica, psicológica, lo remitimos al sistema de salud y se les activó un sistema de ayuda particular. Entre tanto, el sistema de salud avanzaba en su proceso, y realmente nos dimos cuenta que era que él tenía una situación de salud mental no manejada, y se vio al borde de perder el ministerio, porque pues obviamente eso le estaba creando conflictos en su administración pastoral y con su familia.
Y cuando se logró diagnosticar y inició el tratamiento, el hermano sigue en el ministerio, su relación familiar mejoró, su ministerio siguió creciendo, ya tiene control. Al principio para él fue muy duro porque le decía, es que yo ir a un psiquiatra, hermana, es que yo ir y tener que ir a terapia, o sea, si nosotros no somos conscientes de eso, se concientizó, se sensibilizó, se orientó en esta parte y el hermano ahorita está estable. Los directivos me decían, hermana Carolina, no, estamos felices porque es ese hombre, ese ministerio, todo lo que él ha sido otra vez en su estabilidad y ya es consciente y está manejando su condición, la familia lo comprende. Entonces ha sido una bendición porque él no ha vuelto a caer en crisis, ya había caído varias crisis y se había internado. O sea, esto es muy complejo, hermano, y a veces ignorar en este tema, por eso nos hace fallar en muchas cosas con nosotros mismos y aún con los hermanos de las iglesias, porque juzgamos mal y pensamos que es un espíritu, que es que está mal espiritualmente, porque son síntomas como extraños, pero sí es bueno conocer este tema de la salud mental. Sufrir crisis de pánico, sí, las crisis de pánico, y eso se exacerbaron, estas crisis ahora, el tema de la pandemia, son muy fuertes, son estados alteradísimos de la ansiedad, son extremos de la ansiedad y se pueden vivir por circunstancias, por situaciones, por eventos traumáticos. Y nosotros atendimos al principio de la pandemia muchos casos y también de pastor, esposa y de hijos con cuadros de ansiedad, cuadros depresivos, es decir, no un trastorno, sino por la situación que estaban viviendo y por crisis de pánico, nos llamaban en plena crisis de pánico. Se hizo mucha atención al principio de la pandemia con estos cuadros que surgen en eventos así críticos, traumáticos y difíciles como vivimos al principio de la pandemia. El trastorno mental ya respondimos, bueno, vamos a mejorar un poquito. Tenemos la otra intervención del hermano Carmelo, ¿puede continuar? Dios les bendiga a todos. Saludos para nuestro hermano Samuel y todo el comité de familia, también para nuestra hermana Carolina, los compañeros, Dios les bendiga. Bueno, me disculpan la cámara. Quería hacerle una pregunta, me salta una inquietud, hermana. Pues cuando se habla de inteligencia emocional, pues por lo que hemos estudiado o nos han enseñado, pues hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Y uno ve pues que algunas personas poseen más capacidad que otros para esas inteligencias. En ese sentido, pues habrá, me imagino, que algunas personas que tienen poca inteligencia emocional, por decirlo así, o de pronto no está bien desarrollada. ¿Cómo podríamos entonces nosotros identificar o ayudar a una persona en esa situación? Yo lo pongo de esta manera. Si hay personas que son... tienen inteligencia matemática, es decir, que son muy buenos, se les facilita la matemática y la entienden fácilmente, pero otras personas no. En este caso también ocurriría lo mismo con la inteligencia emocional. Bueno, no sé si ahí me escuchan bien. ¿Me escuchan bien ahí? Me disculpan la interrupción. Sí, la escuchamos, pero con... Siempre está ahí. Bueno, voy a tratar aquí de acercar más al micrófono. Bueno, mis hermanos, en cuanto a la inteligencia, sí tenemos inteligencias múltiples. La capacidad de inteligencia es muy amplia, la que Dios nos da. A todos Dios nos dio la inteligencia, pero como toda capacidad humana es algo que necesitamos trabajar y desarrollar. Todos tenemos la capacidad de inteligencia musical, por ejemplo, pero no todos somos músicos, ¿cierto? No porque no tengamos la capacidad, sino porque no la desarrollamos, porque no tuvimos un escenario y oportunidades de aprendizaje. Pero si usted hubiera crecido en un escenario o ahora, a pesar de ser una persona adulta, usted se dedicara a aprender el tema de la música, su capacidad se desarrollaría, pero está ahí. La inteligencia, todas las capacidades están ahí latentes. La emocional también. Dios nos dio la capacidad de manejar nuestras emociones, pero si yo soy una persona que se me dificulta manejarlas, es precisamente porque no he desarrollado esa capacidad a plenitud, no la he trabajado, no tuve un escenario que me propiciara el desarrollar esa habilidad de manejar las emociones. El tema es que muchas de las capacidades de la inteligencia hay muchos escenarios que nos favorecen desarrollarlas, una escuela, ciertas instituciones, medios. La inteligencia emocional no existe una carrera, una materia, una escuela que nos diga vamos a aprender inteligencia emocional. La inteligencia emocional se va desarrollando, esa capacidad, en el mundo de nuestras relaciones. ¿Dónde se desarrolla esa inteligencia emocional? En la forma en que nos relacionamos. Por eso la Biblia es clara en que como nos relacionemos con Dios, nos vamos a relacionar con nosotros mismos y nos vamos a relacionar con nuestro prójimo. Entonces, ¿dónde aprendemos esa inteligencia emocional? ¿Dónde la vamos apropiando? En nuestro medio familiar. Y a veces nuestro medio familiar, en vez de ayudarnos a desarrollarnos, la reprimió.
no llore, no puedo expresar esa emoción, porque soy un hombre, los hombres no lloran. Entonces, por ejemplo, los que crecieron en ese medio son personas que se les dificulta y tienen diferentes formas digamos, de limitarse esa capacidad. No quiere decir que no pueda volverlo a retomar y aprender, pero ya en la vida adulta. Y uno encuentra hermanos que, por ejemplo, cuando tienen conflictos con su familia, con su esposa, dicen, hermana, yo los amo, y ellos saben que yo los amo, y ellos me dicen, nosotros sabemos que usted nos ama, pero es que usted, bueno, sí lo expresan en el cuidado, en que no nos falta nada, pero a uno le hace falta ese abrazo, a uno le hace falta esas palabras de te amo, te quiero. Y, por ejemplo, lo traté con un pastor, el pastor me decía, hermana, yo los amo, y yo quisiera decir te amo, te quiero, como lo hace mi esposa, que abraza a sus hijos, me abraza a mí, pero a mí eso no yo no puedo. Es decir, alguien ve que eso que es muy fácil porque lo vivió, pero él decía, yo no crecí con papá y mamá, yo crecí con personas en fincas donde me dejaban viviendo desde muy niño, quedé huérfano, y viví con familia extensa, con personas que ni eran mi familia, y crecí por tiempos en fincas donde yo me ganaba el pan diario trabajando desde niño. No tuve un afecto de padre, de madre, yo no supe qué fue que alguien me abrazara y me dijera te amo, te quiero. Y a mí me cuesta hacer eso, o sea, no porque yo no lo sienta con mi familia, sino porque yo no sé cómo se hace. Para mí es muy complicado y uno diría, pero ¿qué es abrazar y decir te amo? Porque tú lo viviste, porque lo aprendiste, porque lo recibiste, pero hubo personas que no. Entonces, todas estas habilidades, esta inteligencia emocional se desarrolla en el contexto en el que crecemos y aprendemos. La escuela, la familia es trascendental en esto y todo lo que tenemos. Algunos tuvieron un contexto favorecedor que les ayudó a desarrollar esta habilidad, otros no, al contrario, tuvieron contextos que les reprimieron esa habilidad. No quiere decir que ahora no podamos. ¿Qué trabajamos con ese pastor? Se entró un proceso precisamente de consejería y de terapia, donde se empezó a trabajar toda esa habilidad de expresar sus emociones. Estaban ahí, pero no sabía cómo hacerlo, no había podido aprenderlo, no tenía esas herramientas, pero podía desarrollarlas, aunque ya era un hombre adulto, ya sus hijos iban a salir del hogar. Ya sus hijos, y él decía, yo no quiero que ellos se vayan de mi casa sin que haya sentido ese abrazo mío, ese te amo, porque es algo que aunque lo siento, no sé cómo expresarlo, me cuesta, siento una barrera. Entonces, es importante entender que hay recursos hoy para aprenderlo, poner de nuestra parte para desaprender cosas que nos limitaron en esa capacidad y aprender lo nuevo. La terapia es un buen recurso de ayuda para trabajar esas habilidades en cualquier inteligencia como la inteligencia emocional. Así que es importante que podamos ver las alternativas que tenemos hoy para trabajar en ello. Entonces, la invitación es a eso. Muchos pastores que optan por la terapia para su relación de pareja, familiar, para mejorar el desarrollo de estas habilidades y mejorar esa área emocional, no solamente personal, sino en su relación con la familia y con la misma familia. Entonces, la terapia responde muy bien también a este proceso de desarrollar esa habilidad. La tenemos y podemos trabajar y desarrollar. Bien, creo que esa es la pregunta, la inquietud del hermano. Aquí hay otra pregunta escrita, dice, ¿cómo se le puede llamar a un cristiano que viva de mal de carácter todo el día? ¿Existe un soporte de emoción que se le puede aplicar o algo tiene que ver con su parte espiritual? Bueno, eso tiene que ver con todo, finalmente. Cuando nosotros hacemos mención, entre comillas, a un mal carácter, no existe un mal carácter o un buen carácter. ¿Me hago entender? Es que esta persona tiene un mal carácter, a veces justificamos eso y nos quedamos ahí. El carácter es lo que se aprende. El carácter es lo que está grabado en mí y la manera en que yo he aprendido a actuar, a comportarme, y eso puede modificarse. Puede modificarse. Si yo tengo malas acciones, malas actitudes más bien, que están afectando ese carácter mío, eso que he aprendido, yo puedo cambiar eso. Porque el carácter es lo aprendido, el temperamento es lo heredado. Y la personalidad se conforma el carácter y el temperamento. Hay que dominar ese carácter, es decir, cuando yo tengo un dominio de mi temperamento, el carácter precisamente es lo que yo aprendo para dominar mi temperamento y direccionarlo de manera positiva. Hay diferentes formas de ser, ¿cierto? Hay temperamentos muy apacibles, muy calmados, hay temperamentos más sanguíneos, coléricos, pero eso no quiere decir que sea un mal temperamento. Es como yo aprenda a direccionarlo, es decir, mi carácter, cómo lo direcciono, de manera positiva, de manera negativa. Entonces, son actitudes que se pueden cambiar y tienen una base de cambio en nuestra manera de pensar, como lo leíamos en el libro de Romanos. Si yo aprendí a reaccionar así, es que así era mi papá y es que así me enseñaron, oye, desaprende eso y aprende algo nuevo, algo más productivo para ti, ¿sí?
aprende lo que el Señor nos enseña, a ser pacientes, a soportarnos, a tratar bien a la esposa, a tratar bien a los hijos. No es que eso ser un papá bien, buen papá es, mejor dicho, ser autoritario. Esa no es la visión de Dios. Necesito desaprender eso para aprender lo nuevo. Entonces, eso es hablar de este tema, es hablar de todo, no solamente del aspecto emocional, de personalidad, sino también espiritual, porque precisamente el Señor nos conduce a eso, a tener la mente de Él, a cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar y de sentir. Y hay muchas cosas que hemos aprendido que no son saludables para nosotros, que no son sanas. Gracias a Dios por nuestros padres, pero debemos examinarlo todo y retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, si yo mismo sé que mi manera de actuar, en mi expresión de mi carácter, de lo que he aprendido, del manejo de mi temperamento, tengo formas de actuar que no me edifican a mí, ni edifican a los míos, a mi familia, yo debo procurar cambiar eso. Y ese cambio se genera en todo nivel, espiritualmente, en mi manera de pensar, como lo leíamos en Romanos, para comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere ver en mí en esto? ¿Cómo quiere formar Dios mi carácter? ¿Qué quiere Dios grabar en mí? Pero ¿qué necesito desaprender? ¿Sí? Hay que vaciar ese vaso, hay que limpiar ese vaso para que entre lo nuevo. El carácter es lo que aprendemos y Dios nos dio la capacidad de desaprender y aprender nuevamente. Entonces, eso lo podemos dejar atrás. Eso es lo que dice Pablo, despojarnos del viejo hombre. Cosas que las cargamos, que eran nuestra ropa, nuestros harapos, pero dice Pablo, quítense eso. Despójense de eso para que se puedan vestir del nuevo. El carácter es lo aprendido, el carácter es lo que ha moldeado desde el aprendizaje y yo puedo desaprender y aprender cosas nuevas. Y en eso consiste realmente la vida cristiana. O sea que esto implica todas las áreas de nuestra vida y hay que hacer un trabajo desde lo espiritual, pero también desde lo psicológico. Y ahí es donde buscar la terapia, buscar la consejería espiritual, son dos recursos de ayuda fundamentales en esto. Yo no puedo esperar a que se estalle un problema, ocurra algo trágico, para buscar ayuda. Yo puedo hacerlo de manera preventiva para mejorarme a mí mismo y mejorar mi relación familiar, mi relación matrimonial. Así que la invitación está abierta, para eso existe el Departamento de Familia, para brindar consejería espiritual en estos campos y también para orientar en los casos que se requieran y que sea oportuno una ayuda profesional, quién podría brindarla, cuáles son como los profesionales idóneos para estos casos, para que ustedes tengan las opciones de buscar también esta ayuda profesional que les digo, hermanos, es de grande bendición. El miedo que no nos permite disfrutar, bueno, cuando procesamos el miedo de manera negativa, pues nos limita. Si yo proceso las emociones de manera negativa, van a ser una limitante en mi vida. El miedo es algo que está puesto por Dios para protegernos, para un espíritu de lucha también, unido a la agresividad en la ira. Pero si yo no lo sé gestionar, puede ser negativo. El miedo tiende a limitarme cuando lo proceso de manera negativa, pero de manera positiva me protege. ¿Listo? O sea, si viéramos cada emoción, súper genial. Cuando el hombre pecó, la voluntad quedó secuestrada por sus emociones. Nunca las emociones secuestran la voluntad. La voluntad es una capacidad dada por Dios. Mire que en el alma, cuando la Biblia habla de todo nuestro ser, tomemos 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, dice, y el mismo Dios de paz, mire lo que hace Dios, o sea, la paz de Dios es un tema excepcional. Cuando tú tienes dominio propio, lo que te permite medir ese adecuado manejo de tus emociones y el dominio propio y todo esto que hemos hablado, unido a otras cosas que no alcanzamos a ver, se refleja en la paz que tú tienes con Dios, la paz que tienes contigo mismo y con tu prójimo. Pese a todas las circunstancias, el mantener esa paz, la comunión. Esto es maravilloso. Y entonces, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. La obra de Dios es integral, no solamente es en la dimensión espiritual. El alma que contiene la mente humana, la psiquis, la voluntad y el libre albedrío. Dios nos dio la capacidad a los seres humanos de voluntad y libre albedrío, es decir, de ser Señor, de soberanía, porque la Biblia habla de que el Señor puso al ser humano a señorear sobre lo creado, nunca sobre otro ser humano, es otro aspecto importante, pero señorear sobre lo creado. Dios lo hizo Señor, le dio una voluntad, le dio un libre albedrío. Si mis emociones secuestran mi voluntad, como está expresado aquí entre comillas, es porque yo no tomo el control, es decir, yo no
asumo el libre albedrío y la voluntad que tengo, la capacidad volitiva, la voluntad de dominar las emociones, sino que yo cedo el manejo, el control a las emociones, y eso lo hago voluntariamente, consciente o inconscientemente. No es que me dio rabia y dices, ¿cómo así que te dio rabia? O sea, la ira te domina a ti. No, pues es que la otra, no, estás dándole el control a otra persona, a tus emociones. Tú voluntariamente estás cediendo, justificando que las emociones tomen el control, pero nunca las emociones secuestran la voluntad. Yo voluntariamente, consciente e inconscientemente, cedo el control, porque Dios me dio la capacidad voluntaria libre albedrío. Y tal capacidad de decir, domino esto, lo manejo, porque el Señor le dio capacidad de señorear al hombre, aún sobre sí mismo, ¿sí? Pero también dentro de esa voluntad libre albedrío le dio la capacidad de decidir que Dios fuera su Señor, que eso fue el pecado de Adán y la mujer, querer ser como Dios, que Dios ya no fuera su Señor, y ahí fue el fracaso. Gobiernense en ustedes, ahora asúmanse en ustedes. Tienen la capacidad y de hacer lo bueno, de buscar el bien, pero el corazón es engañoso, ¿sí? ¿Quién lo conocerá? Entonces ahí viene todo este tema tan importante a la luz de la Biblia, pero nunca puedo decir yo, no, es que la emoción somete la voluntad. No, la voluntad cede ante la emoción de manera voluntaria, abarca la redundancia. Entonces yo debo asumir desde mi voluntad, mi capacidad de libre albedrío, el control de las emociones. Ese es el primer paso, asumir que me equivoco, asumir que necesito controlar, manejar y necesito trabajar en ello. Ahí empiezo a tomar el control. Cuando digo, no, es que a mí yo me enojo, yo siento miedo y hermana, y yo no hago nada y punto, y bueno, tú decidiste ceder el control a la emoción, pero es una decisión de la voluntad. Bien. No sé si hay más intervenciones por aquí, manitos levantadas. Bueno, hermanos, creo que también por tema de tiempo hay una programación. Quiero agradecer a Dios esta oportunidad por lo que hemos podido aprender todos, porque todos aquí hemos aprendido hoy, y que Dios nos ayude, que Dios nos siga ayudando a crecer, a mejorar en todos estos procesos que Dios nos permite vivir para bendición, y como familias, ante todo, podamos velar por ese bienestar propio, porque no podemos dar lo que no tenemos, pero que ese bienestar propio, ese amor propio, ese cultivarnos a nosotros mismos en ser cada día mejores, usted, hermano, y yo lo vamos a ver reflejado en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación familiar. Vamos a tener que darle, impartirle a nuestros hijos para que también aprendan a apropiar y a ser responsables de sus actos, de sus emociones, de lo que aportan en familia, a una sociedad. Así que el Señor nos siga dando sabiduría y que pongamos en práctica lo aprendido, y que no temamos buscar la asesoría, la ayuda, la orientación, porque para eso estamos, y todos en un momento dado lo vamos a necesitar. Somos conscientes de eso, y para eso existe el Departamento de Familia. Felicito al Distrito 16 en esta iniciativa tan bonita. Que el Señor lo siga bendiciendo en este hermoso trabajo en pro del bienestar del pastor y su familia. Y como Comité Nacional de Familia estamos para servirles en lo que ustedes requieran. Muchas gracias, hermanos, por esta oportunidad, por este momento, por esa participación también de ustedes, y que el Señor los continúe bendiciendo en esta hermosa jornada. Amén, hermana Carolina. Excelente tema, excelente programa. Dios la usó mucho. Y estamos agradecidos, hermana, por dedicar ese tiempo para darnos esa enseñanza, ¿yo?